Buenos días. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Bueno, el día de hoy nos toca hablar un poco de lo que es la rehabilitación en patologías del desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces vamos a ir revisando algunos conceptos para ver bueno, lo que es en sí el desarrollo psicomotor y todas las cosas que tenemos que tener presente para evaluar el desarrollo, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver son algunos conceptos, sobre todo lo que es obviamente el desarrollo psicomotor normal, ¿no? Y para ver después lo que es el trastorno del desarrollo. Si no conocemos la parte normal, va a ser más difícil identificar cuando nos encontramos frente a un trastorno del desarrollo psicomotor. Entonces, el desarrollo psicomotor viene a ser esa manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Nosotros no podemos ver cómo el cerebro está madurando, cómo está cambiando, cómo está haciendo sus conexiones. No podemos ver cómo se está mielinizando, no podemos ver nada de eso. Como no podemos ver nada de eso, tenemos que ver cómo el cuerpo o cómo el niño, ¿no? Va adquiriendo algunas habilidades, ¿no? O destrezas o movimientos. Entonces, si nosotros vemos un niñito que está yendo bien, que está haciendo todas las cosas que le corresponde según su edad, entonces vamos a pensar que el cerebro en general está madurando en forma correcta, ¿no? Entonces viene a ser una manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Este proceso, ¿no? Se inicia intraútero, viene a ser un proceso integral, gradual, continuo, ¿no? Progresivo, acumulativo y con una secuencia más o menos ordenada y fija, ¿ya? Es integral porque va a abarcar todas las áreas, ¿no? Va a ser gradual, no es que de un momento a otro el niño nace y de pronto ya está caminando, no es así, ¿no? Va a ser poco a poco, es algo continuo, normalmente el niño va mejorando pues día a día, ¿no? No es que pues de un momento a otro adquiera las habilidades, sino que va a ser continuo, ¿no? Es progresivo también, cada vez adquiere más cosas, no debe pues regresar, ¿no? Tiene que ser siempre progresivo, acumulativo y, como les decía, una secuencia más o menos ordenada y fija. Este orden, ¿no? Que es más o menos preestablecido, cefalocaudal, o sea, primero es la cabeza y después los pies, o sea, primero voy a controlar la cabeza y después el tronco y después las piernas y finalmente pues me pararé y caminaré, ¿no? Proximal a distal significa que primero voy a controlar todas las articulaciones más proximales, el hombro, ¿no? Las caderas, porque sin eso pues no voy a poder mover bien mis manos ni tampoco los pies, ¿no? Es de lo reflejo a lo voluntario. El niño nace, tiene muchos reflejos primitivos, ¿no? Que supuestamente me ayudan a sobrevivir, ¿no? Y después se vuelve voluntario. Y de lo grueso a lo fino, primero es algo torpe, movimientos mucho más grandes, ¿no? Y después ya va a ser lo más fino, que es, por ejemplo, el uso de la mano, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos qué es el desarrollo, cómo se va a ir dando los eventos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo evaluamos este desarrollo psicomotor, ¿no? Primero tenemos que ver la anamnesis, o sea, hacer una buena historia clínica, es muy, muy importante, ¿no? Preguntar también los factores de riesgo, porque sabemos que algunos antecedentes van a ser mucho más importantes en este desarrollo, o sea, que los tenemos que tener en cuenta, porque sabemos que, bueno, estadísticamente, que están más asociados algún tipo de atraso en el desarrollo, ¿no? Estos factores de riesgo no es que se van sumando, sino se van como que potenciando, ¿no? Mientras más factores de riesgo, más posibilidades o más riesgo de tener problemas en el desarrollo, ¿no? También tenemos que hacer un examen físico detallado, minucioso, ¿no? Dentro de eso también el examen neurológico, podemos o debemos, mejor dicho, usar test o pruebas de evaluación. Es muy importante estandarizar los criterios y evaluar al paciente pues, con algún tipo de test, ¿no? Ya sea el que usen, no importa el que deseen usar. Puede ser el test peruano, puede ser el test de Denver, el test de Bailey, el Heiser Levant. Al final lo importante es que escojan un tipo de examen, ¿no? O de test, vamos a decir, algún tipo de herramienta que ustedes puedan usar siempre en los pacientes, ¿no? Y hacer seguimiento con ese tipo de test.
Y después van a venir los exámenes complementarios. O sea, ¿qué estoy sospechando o alguna cosa que me llame la atención? Pues solicitaré algún examen que me va a corroborar lo que yo sospecho, ¿no? Ustedes saben que la parte de los exámenes son complementarios, no me van a dar el diagnóstico, ¿no? O sea, me van a corroborar la sospecha clínica. Bueno, estos son los factores de riesgo quizás más conocidos, ¿no? Que tienen que tomar en cuenta en el sentido de que sabemos que están más asociados a algún tipo de atraso, ¿no? Por ejemplo, las prenatales significa antes del nacimiento, cuando la mamá está embarazada, ¿no? El bebé está intraútero, entonces tenemos una hipoxia crónica, el retardo de crecimiento intrauterino, sabemos que esos niñitos que nacen con bajo peso para la edad gestacional tienen más riesgo o más probabilidades de tener problemas en su desarrollo, ¿no? Las genetopatías, o sea, alteraciones cromosómicas, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? O la trisomía 13 o algún tipo de alteración genética, ¿ya? Las malformaciones congénitas vienen a ser esas malformaciones con las que el niño nace, ¿no? Por ejemplo, una fisura palatina, ¿no? Es un labio fisurado, ¿no? Es una malformación congénita, significa que se produjo intraútero y obviamente cuando nace lo tiene, ¿no? Un piebot, por ejemplo, también es una malformación congénita. Enfermedades maternas, por ejemplo, la diabetes, que haya tenido infecciones, la mamá también, ¿no? Y otros, ¿no? Las perinatales significa que están pues alrededor del nacimiento, ¿no? Si el niño nace, se asfixia, o sea, no respira cuando nació, si hay hipoglicemia, o sea, el niño nace, a veces los niños grandes para la edad gestacional tienden a hacer hipoglicemia, ¿no? Y si son sintomáticas, o sea, el niño tiene síntomas por la hipoglicemia, normalmente nos va a dar mucho más problemas que aquellas que son asintomáticas, ¿no? La prematuridad extrema, o sea, muy chiquititos, muy prematuros, ¿no? El peso muy bajo al nacer, las bilirrubinas, hiperbilirrubinemia, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio, anemia también, el bebito puede tener anemia y esa anemia también, si es que no se trata, pues puede tener más consecuencias a largo plazo, ¿no? Ya saben, con esto del control de la anemia y toda la campaña que se hace pues a nivel del MINSA, ¿no? Saben que si el niño llega el año y tiene anemia, ¿no? Tiene más probabilidades de tener un coeficiente intelectual más bajo. Entonces, por eso también es importante ver lo de la anemia, ¿no? Bueno, y las postnatales, bueno, cualquier cosa que se produzca pues después del nacimiento, ¿no? Y que nos van a decir que ese niño de todas maneras tiene más riesgo que otros de desarrollar algún tipo de complicaciones o atraso en el desarrollo o algún tipo de problemas posteriormente. ¿Desean hacer alguna pregunta? ¿Algo que por ahí no esté claro? Les agradecería si pueden apagar sus micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencia. Gracias, doctor. Si alguien desea hacer alguna pregunta o tenga alguna duda, puede levantar la manito por allí y por ahí lo vamos aclarando, ¿no? Este, bueno, ya hemos visto los antecedentes, hemos preguntado a la mamá, a la familia, ¿no? Disculpe, de Sí, los factores del riesgo que vimos, ¿cuál sería el más, o en qué etapa post o perinatales sería lo más importante, ¿no? El que más afectaría al niño? a ver. Entonces, esos son los factores de riesgo, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Todos los factores en realidad tienen algún grado de importancia, ¿no? Entonces, mientras más factores de riesgo, ¿no? Más posibilidades de tener alteraciones en el paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente nació y por ahí se asfixió, ¿no? Entonces es un antecedente muy importante y generalmente, no siempre, ¿no? Generalmente se asocia mucho a problemas neurológicos a futuro, ¿no? Entonces, un antecedente importante. Pero si el paciente, por ejemplo, tuvo un Apgar bajo, o sea, significa que no respiró bien cuando nació, pero se recuperó, ¿no? Entonces, ese paciente tiene menos riesgo de tener problemas. Pero si ese paciente, por ejemplo, fue un prematuro muy chiquito, o sea, de 25, 26 semanas, saben que el embarazo normal son 40 semanas, ¿no? Entonces un niño súper prematuro, ¿no? Que además de eso
por ejemplo, trae algún tipo de malformación, además de eso tuvo un peso muy bajo al nacer, entonces potencia el riesgo, ¿no? Mientras más factores de riesgo tenga el paciente, más posibilidades de tener problemas en el desarrollo o tener problemas neurológicos a futuro, ¿no? No es que uno sea más importante que el otro, sino va a depender de cuántos factores tenga y después de cómo se desarrolle o en qué ambiente se desarrolle el niño o cuánta de repente plasticidad cerebral tenga. Me refiero a que hay pacientes, ¿no?, que nacen y, por ejemplo, han sido muy chiquititos, muy bajo peso, tienen algunas malformaciones, tienen un montón de antecedentes prenatales, perinatales, ¿no? Han sangrado de repente, hicieron hemorragia intraventricular, que es muy frecuente en los prematuros muy pequeñitos, ¿no? Pero ese niño de repente va creciendo en un ambiente súper favorable, la familia es muy colaboradora, estimula muchísimo al niño, y su plasticidad cerebral es buena y al final ese niño va bien, ¿no? Comparado con otro niño que de repente no tenga muchos antecedentes, pero su familia no es una familia que lo estimule, ¿no? No es una familia que esté detrás del niño, que esté ahí pendiente de cómo va su desarrollo, la parte nutricional no es buena y ese niño al final va a terminar con problemas a pesar que no haya tenido tantos antecedentes de riesgo. Entonces, los antecedentes son importantes, tomarlos en cuenta. No significa que de todas maneras ese niño va a terminar con problemas, pero nos va diciendo de que tenemos que estar pendientes del niño porque probablemente por eso es un riesgo de que presente algún tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, los antecedentes son importantes, ¿no? No puedo decir que uno sea más importante que el otro, no son importantes de tenerlos en cuenta, y que mientras más factores de riesgo tengan, más posibilidades de tener alteraciones a futuro, ¿no? Pero obviamente el resultado, ¿no? O sea, cómo va a ir ese niño a futuro va a depender de muchas condiciones, depende del niño mismo, ¿no? Qué tan la plasticidad que tenga, la familia que tenga, ¿no? Y las posibilidades de tener de repente acceso a tratamiento, ¿no? Si ese niño pues no tiene acceso, pues tiene menos posibilidades de estar bien, ¿sí? Entonces los factores de riesgo, como digo, son importantes en la medida que uno sabe estadísticamente que tienen más posibilidades de tener problemas a futuro, ¿no? Sí, doctor Félix Castro. Sí, doctora. Entonces, si yo resuelvo el factor de riesgo, disminuyo la probabilidad de alteración en el desarrollo. Si disminuyo los factores de riesgo. Ajá. Por ejemplo, si el paciente tiene hipotiroidismo, yo lo trato, disminuye su probabilidad de alteración. Así es, sí. Ajá, por ejemplo, si el paciente nace y tiene un hipotiroidismo congénito y yo lo detecto a tiempo, o sea, a tiempo significa pues menos de un mes o al mes de vida, ¿no? Entonces la probabilidad de que ese niño al final tenga problemas en su desarrollo es casi nada, ¿no? Pero si ese niño, por ejemplo, tiene un hipotiroidismo, yo lo trato, pero lo descubro cuando tiene 3 meses o 4 meses, ese niño de todas maneras va a tener alteración en su desarrollo. Entonces también se habla de la oportunidad de corregir algún tipo de alteraciones, ¿no? Eh, Eso es importante saber, o sea, también depende cuándo pues, se presente, ¿no? Cuando yo lo detecte, cuando lo trate también, ¿no? El momento, o sea, es importante en el niño la oportunidad que tenga para el tratamiento. Igual, por ejemplo, la hiperbilirrubinemia, por ejemplo, los niños que tienen bilirrubinas, o sea, nacen y hacen bilirrubinas altas por incompatibilidad, OA, por ejemplo, hacen incompatibilidad RH, entonces, mientras más alto sea el nivel de bilirrubinas, ¿no? Y más tiempo yo lo deje, o más temprano se presente, tiene más posibilidades de que haga algún tipo de daño a nivel cerebral, ¿no? Entonces, yo ya sé que tiene bilirrubinas altas y lo trato a tiempo, ya sea por fototerapia sanguínea, la causa que sea, al final tiene menos riesgo de presentar problemas a futuro, ¿no? Entonces, como dice su compañera, la oportunidad del tratamiento también es importante y disminuye pues el riesgo de que tenga problemas a futuro, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, doctora, gracias. Gracias también. Bueno, eso vamos a avanzar.
En el examen físico tenemos que tener en cuenta, bueno, examinar siempre al paciente, ver dismorfias. Dismorfia significa ver cualquier cosa que se salga dentro de los parámetros, entre comillas, normales, ¿no? O sea, por ejemplo, ven ustedes que la implantación de las orejas es más baja, ven de repente algún tipo de alteración pues en la mano, en la columna, los miembros inferiores o superiores más cortitos. Entonces ustedes van viendo cualquier cosa que por ahí les llame más la atención, ¿no? Y por lo tanto tienen que investigar, pues, ¿no? No dicen, ya tiene la implantación bajo las orejas y bueno, ya tiene la implantación y lo dejo. No, tengo que investigar a qué se puede deber, ¿no? Normalmente la implantación baja de las orejas se debe pues a un problema genético, ¿no? Alteraciones esqueléticas, posturales, alteraciones en la piel también, ¿no? Manchitas café con leche o manchas hipocrómicas, entonces tienen que ir viendo porque también se asocian a algún tipo de enfermedades, ¿no? El perímetro cefálico es muy importante, ¿no? Entonces, tanto si está más grande o más pequeñito, entonces nos va diciendo que algo no está yendo bien, ¿no? Defectos del tubo neural, alteraciones cardíacas también, es importante tenerlas en cuenta, alteraciones de la succión, visuales, auditivas, o sea, cualquier tipo de alteración que ustedes puedan encontrar en el examen, obviamente pues tienen que observarla, ¿no? Bueno, acá simplemente algunas imágenes. Este es, por ejemplo, es un niñito, ¿no? Que tiene una plagiocefalia. La plagiocefalia significa que es como que el cráneo está como en oblicuo, ¿no? Ustedes ven una parte más plana, una parte más redondita. Entonces, van a ir observando. Es bastante frecuente en los niños muy pequeñitos, que nacieron muy chiquititos. Los colocan siempre más para un lado que para el otro y al final pues termina aplanándose y deformando, ¿no? Algunos estudios han visto que pues, el cerebro obviamente cambia de forma y por ahí podría alterar algunas cosas, pero en general pues se piensa que es algo más estético, pero igual hay que observarlo, ¿no? Aquí ven una niñita que tiene pues una artroriposis, ¿no? La artroriposis viene a ser que las articulaciones cuando nace el niño no se pueden mover bien, ¿no? Acá tienen un piebot, ¿no? Tienen acá unas manchas de café con leche que están asociadas. ¿Qué ¿Sí? mencionó de la segunda imagen? ¿Cómo dices? No te entendí bien. ¿Qué mencionó de la segunda imagen? No les pude escuchar muy bien. ¿Eso de acá? La artrogriposis. Ah, ya. Una Harto. artrogriposis se llama. Artrogriposis. A-R-T-R-O, con G, G-R-I, ¿no? P-O-S-I, ¿no? S, ¿no? Artrogriposis. Artrogriposis es una condición, ¿no? No se sabe realmente la causa, nacen y no pueden mover las articulaciones, ¿no? Pueden ser pues locales, por ejemplo, en la mano, ¿no? Los deditos de la mano, puede ser pues más general en los codos, los hombros, las rodillas, las caderas, los pies. Entonces, obviamente, pues el niñito que nace no puede mover las articulaciones y por ahí va a tener problemas de todas maneras, ¿no? Ese es el piebot, acá tienen las manchas café con leche que están asociadas a la neurofibromatosis, ¿no? Acá tienen pues un defecto del tubo neural, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, un Doctora, cuello. buenos días. Sí, Una consulta, disculpe. sí. Esto no tendrá una relación básica con el tema de en la gestación, de repente no ha llevado un buen control prenatal, no ha tomado el ácido fólico que normalmente nos indican en el control prenatal, y por ahí ocurre esta deficiencia como por decir la falta de cierre del tubo neural, que es por la deficiencia de vitamina de ácido fólico. ¿Puede ver eso? Sí, claro que sí, pero acuérdense que lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo del mielomeningocele, ¿no? Y tiene que ver con el ácido fólico, sí, tiene que ver con el ácido fólico, ¿no? Pero no solamente con el ácido fólico, también tiene que ver otro tipo de factores que, bueno, realmente no se saben, ¿no? Doctora, doctora Luisa, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿Podrían, por favor, apagar su micrófono si es que... Doctora Luisa García.
Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar después del mielomeningocele. Como su compañera dice, tiene mucho que ver o tiene relación con el ácido fólico, pero la causa no es solamente unifactorial, sino tiene que ver muchos factores que van a influir en este mielomeningocele, ¿no? Acá tienen pues el cuello alado, que está asociado de repente a algunas malformaciones o bueno, algunas alteraciones genéticas también, ¿no? Y acá tienen, como les mencionaba, la implantación baja del pabellón auricular, ¿no? O sea, normalmente debe estar pues a la altura de los ojitos, ¿no? Y acá está mucho más bajo. Entonces, por ahí también está asociado a algunas malformaciones congénitas, ¿no? Malformaciones o alteraciones genéticas, mejor dicho. Bueno, dentro del examen físico también tenemos que ver los reflejos primitivos, ¿no? El tono muscular, que es importante, ver lo que es el prematuro y también los hitos del desarrollo psicomotor en general, ¿no? O sea, vamos a hacer algo más general, no tan específico, porque si no, pues obviamente resolver solamente o ver solamente los hitos del desarrollo es toda una clase completa y aún así tampoco se termina, ¿no? Entonces vamos a ver o revisar de repente algunas cosas más importantes que no se tienen que olvidar, ¿ya? Acuérdense que los reflejos primitivos vienen a ser esos movimientos estereotipados, ya es una secuencia de movimientos más o menos fija, ¿no? Con las que nace en el niño y que, entre comillas, tienen la función de hacer que el niño pueda sobrevivir fuera del útero, ¿no? Eso viene ya desde la parte de ontogenética, digamos así, ¿no? Bueno, los reflejos primitivos, hay muchos reflejos primitivos, más de 70 reflejos primitivos, quizás algunos más importantes que otros, pero por ahí estos son importantes en la parte, sobre todo de la evaluación, la evaluación del niño y ver la parte neurológica, ¿ya? Entonces vamos a revisar estos 5 reflejos que son muy importantes siempre tener en cuenta porque de una u otra manera me van a alterar el desarrollo, ¿no? Y ustedes pueden saber si es que está presente todavía y ya no deberían estar, ese niño puede tener algún tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, este es el reflejo de prensión palmar, ¿ya? Entonces, ustedes ven al niñito pequeñito, ¿no? Le ponen el dedo, le ponen, pues, algún objeto que sea chiquito, obviamente que entre en la mano, y el niño, pues, cierra, ¿no? Cierra el puño, entonces es el reflejo de prensión palmar, ¿ya? Este reflejo de prensión palmar normalmente se va a inhibir entre los 3 y 4 meses de vida. Se habla de inhibición, no de desaparición, porque si uno dijera que se desaparece, nunca más va a volver a aparecer, ¿no? Pero cuando el niño o la persona, mejor dicho, tiene algún tipo de lesión cerebral, este reflejo podría volver a aparecer, ¿no? Por eso se habla de inhibición y no de desaparición. Entonces, este reflejo de prensión palmar se inhibe más o menos entre los 3 y 4 meses de vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si este reflejo no se inhibe, el niño no puede abrir la mano, ¿no? Voluntariamente, ni tampoco la puede cerrar voluntariamente. Entonces, me va a inhibir o sea, me va a hacer difícil coger objetos con las manos, pues, ¿no? Entonces, si ese reflejo no se inhibe, coger objetos con las manitos va a ser mucho más difícil si el reflejo por ahí está persistiendo, ¿ya? Entonces, la importancia del reflejo es ver si se inhibe o no se inhibe, porque si el paciente no puede coger objetos, lo más probable es que ese reflejo todavía se encuentre presente, ¿ya? Normalmente, pues el niño empieza a coger objetos en la línea media 3-4 meses, ¿no? Cuando el reflejo empieza a inhibirse. Entonces, cuando ustedes, la mamá le dice, sí, ya me agarra mi dedito cuando está tomando la leche. Y el chiquito es pequeñito, tiene 1 mes. Entonces, normalmente no es que le esté agarrando voluntariamente, lo está haciendo por el reflejo, ¿ya? Este es el reflejo de Moro. El reflejo de Moro es como un susto, ¿no? O sea, ustedes de repente lo tienen sostenido en la mano, lo levantan un poquito, es como que lo dejan caer, es como que lo asustaran al chiquito y el niñito pues abre los brazos, después los cierra y termina llorando, ¿no? Ese es el reflejo de Moro completo. O pueden estirar los bracitos y como que lo levantan un poquito y después lo dejan caer y también tienen ese reflejo de Moro. O pueden de repente provocar un sonido brusco, aplauden por ejemplo cerca del niño, el niño se asusta y hace reflejo de Moro. ¿Ya? Este reflejo de Moro normalmente se inhibe entre los 4 y 6 meses, y si es que no se inhibe correctamente, entonces yo no me voy a poder defender, o sea, me asusto, abro los brazos y me caigo, ¿no? O sea, me caigo de cara, porque obviamente no voy a poder defenderme. Entonces, el reflejo de Moro tiene que ver con las reacciones de defensa, ¿ya? Entonces, si no se inhibe en forma correcta, las reacciones de defensa no se van a dar tampoco en forma correcta.
Es el reflejo tónico cervical asimétrico, ¿ya? Acuerden que es asimétrico, entonces significa que los dos lados del cuerpo son diferentes, ¿no? El tónico cervical asimétrico se produce cuando el niño gira la cabeza, por ejemplo, para este lado, hasta el lado izquierdo, ¿no? Y extiende el lado izquierdo y el otro lado flexiona, ¿no? Entonces por eso se llama también reflejo del esgrimista, del espadachín, ¿no? Les hace pensar en esa posición, ¿no? Si ustedes piensan en un espadachín esgrimista, obviamente, pues la mano donde miran es donde tienen el brazo extendido, ¿no? Y el brazo donde no están mirando, que entre comillas me daría el equilibrio, están en flexión, ¿no? Entonces, bueno, sistema tónico cervical asimétrico, el esgrimista, el espadachín, ¿no? Se inhibe más o menos a los 4 meses, 4 o 6 meses, y si es que no se inhibe en forma correcta, entonces yo no puedo llevarme la mano a la boca, porque si intento flexionar mi codo acá, el otro lado, o sea, gira la cabeza y estira el otro brazo, ¿no? Entonces me impide lo que es la coordinación mano-boca, y también me impide lo que es darme la vuelta, el rolido, lo que se llama voltearse, ¿no? Ese es el reflejo tónico cervical asimétrico. Ese es el tónico cervical simétrico. Simétrico se llama porque los dos lados del cuerpo están funcionando de manera igual, ¿no? Este reflejo no lo van a encontrar desde chiquitito, lo van a encontrar entre los 6 y 8 meses, ¿ya? Y después ya no lo van a encontrar. Y me impide lo que es el gateo, ¿ya? Este reflejo impide lo que es el gateo. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en posición de gateo al pequeñito y le levanto la cabeza, el niñito extiende los brazos, flexiona las piernas, ¿no? Y si yo le agacho la cabeza, flexiona los brazos y va a extender las piernas. Entonces no me va a dejar que el paciente realice el gateo, ¿no? Y el último reflejo es el reflejo de prensión plantar, ¿no? Es igual que el palmar. Un ratito. Entonces, ese reflejo de prensión plantar, ¿ya? Es igual que el reflejo de prensión palmar, ¿no? Pero igualito, hacen con la planta del pie, estimulan la planta del pie y el niñito hace garrita, ¿ya? Entonces, acuérdense que hablamos que el desarrollo iba de arriba para abajo, o sea, cefalocaudal, ¿no? Entonces, este reflejo se va a inhibir más tarde, ¿no? Se va a inhibir entre los 9 meses de vida y me va a impedir que el niño se pare y después pueda caminar, porque obviamente voy a estar con el pie como en garrita, ¿no? ¿Ya? Entonces acá, Doctora, sí, el dime. anterior del tónico cervical simétrico también se inhibiría de los 4, no, A ver, sería más adelante, porque si aparece entre los 6 a 8 meses de vida, al, al año se estaría inhibiendo. no, ese reflejo aparece entre los 6 y 8 meses y después ya no lo van a tener. Después de los 8 meses ya no debería estar presente. Ese reflejo aparece, es como que por ahí me interfiere un poco con el gateo y después ya no lo van a encontrar. 6 y 8 meses de vida, ¿no? Aparece a los 6 y a los 8 meses ya no lo van a encontrar. Gracias, doctora. Ok, gracias. ¿Alguna duda con la parte de los reflejos? El reflejo, hemos visto el reflejo de prensión palmar, el reflejo de Moro, el reflejo tónico cervical asimétrico, el reflejo tónico cervical simétrico y el reflejo de prensión plantar, ¿ya? Entonces, normalmente el reflejo de prensión palmar me va a impedir coger objetos voluntariamente, el reflejo de Moro me va a impedir las reacciones de defensa, el tónico cervical asimétrico me va a impedir coger objetos en la línea, o sea, llevar la mano a la boca y darme la vuelta, el reflejo tónico cervical simétrico me impide el gateo y el reflejo de prensión plantar me impide la bipestación y la marcha. Acá creo que tengo un resumen ya. Entonces,
este reflejo, ¿no? Entonces se inhibe más o menos los meses en que se inhibe y qué cosa me va a impedir hacer, si es que ese reflejo está persistiendo, ¿no? Entonces la prensión palmar, ¿no? Que se inhibe 3-4 meses, me impide la prensión voluntaria, el tónico cervical asimétrico se inhibe más o menos 4 o 6 meses, me impide lo que es el rollido, o sea, darse la vuelta, ¿ya? De boca arriba para boca abajo, coger objetos en la línea media o llevarse la mano a la boca también, el reflejo de Moro, se inhibe más o menos entre los 4 y 6 meses y me impide las reacciones de defensa. El tónico cervical simétrico aparece entre los 6 y 8 meses, después ya no lo van a encontrar, ¿ya? Y me va a impedir el gateo, la prensión plantar se inhibe más o menos 9 meses y me va a impedir bipedestación y marcha, ¿no? Si es que persiste, ¿no? Bueno, y este es el otro punto que tienen que evaluar siempre, el tono muscular, ¿no? El tono muscular viene a ser ese estado permanente de contracción, ¿no? De contracción parcial, pasiva, ¿no? Continua de los músculos que ayudan a mantener una postura corporal de acuerdo a cada movimiento. O sea, por ejemplo, si ustedes están sentados, ¿no? Y si están todos sentados derechito, entonces el tono muscular se tiene que mantener en esa posición, ¿no? Para que ustedes puedan mantenerse de esa forma, ¿no? Si ustedes están todos desparramados así, entonces su tono está mucho más bajo y cambiarse bruscamente de posición les va a costar mucho más, ¿no? Que si están con un mejor tono muscular. Entonces uno lo puede ir cambiando también de acuerdo al momento, ¿no? Pero en los bebitos, ustedes van a ver nace y están en una hipertonía fisiológica, tiene ahí todo en flexión, ¿no? ¿Ok? Eso es lo normal para el recién nacido. Acá ven un niñito en el medio que está todo hipotónico, todo flácido, o sea, el niñito pues no levanta la cabeza, los brazos como que cuelgan, ¿no? Es más difícil, tienen que hacer más esfuerzo para poder mantener en una posición. Y acá ven un niñito, todo lo contrario, que está súper, súper durito, ¿no? Ven que las manos están en puño, los brazos súper flexionados, pero así como si estuviera rígido, ¿no? Inclusive ustedes ven el cuello, es como que estuviese también todo duro, ¿no? Entonces, esa se llama una hipertonía y obviamente no está bien, ¿no? Ni la hipotonía ni la hipertonía son normales, ¿no? Entonces, tienen que ver cuál es el motivo por el cual el paciente tiene esa alteración del tono muscular. Doctora, ¿eso está relacionado con la hiperlaxitud si es que tiene una hipotonía? No, la hiperlaxitud es una cosa diferente, ¿no? La hiperlaxitud tiene que ver con bueno, valga la redundancia, el tejido colágeno, la hiperlaxitud de los ligamentos y los tendones que uno pueda tener en el cuerpo. Pero no necesariamente es una hipotonía. Tenemos niñitos que son hiperelásticos, pero no son hipotónicos, y hay niñitos que son hiperelásticos y también tienen cierto grado de hipotonía, ¿no? Eso no tiene que ver con la hiperlaxitud. La hiperlaxitud es otra condición, ¿no? Se confunden, o sea, sí se tienden a confundir. A veces el niño es hipotónico y le dicen que son hiperelásticos, o si son hiperelásticos le dicen que son hipotónicos, pero no es lo mismo. El tono muscular tiene que ser, o sea, si ustedes pueden, por ejemplo, se tocan el brazo, ustedes van a tener un cierto tipo de consistencia de la parte muscular, ¿no? Acuérdense que el niño hipotónico es ese niño que ustedes lo tocan y es como si fuera bien blandito, como que estuvieran tocando pues algodón súper blandito. Le agarran la mano y lo sacuden, es como que, uy, es como que una gelatina, ¿no? Esa es una hipotonía. La hiperlaxitud tiene que ver más con la parte de los ligamentos y la parte de la articulación. Existen algunos criterios que se llaman criterios de Beighton, que nos dicen si es que hay cierto grado de hiperlaxitud o no, ¿no? Pero no es igual el tono muscular que la hiperlaxitud. Gracias, doctora. Okay. Y el otro que tenemos que tomar en cuenta es el prematuro, ¿ya? Acuérdense que el prematuro nace antes de tiempo, antes de lo que debería, entonces el cerebro no ha terminado de formarse como un niño que nació a las 40 semanas, ¿ya? Acuérdense que un embarazo normal son 40 semanas. Se llama ya término cuando ya el niño tiene 37, 38, 39, 40, hasta 41 semanas, es el periodo entre comillas normal, pero el embarazo debería ser 40 semanas, ¿no? Si ustedes quieren ponerle un valor. Y tienen que tener en cuenta que ese cerebro nace inmaduro. Y si nace inmaduro, obviamente no puede hacer las cosas como podría hacer un niño que nace a las 40 semanas, ¿no? Y no es que nazca y automáticamente tiene que madurar como sea, y en un día se pone
al día, no es así tampoco, ¿no? Toma su tiempo, igual se demora. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta cuán prematuro es el pequeñito, ¿no? Mientras más chiquito, más le cuestan hacer las cosas, ¿ya? Entonces, esta es una de las fórmulas, existen muchas fórmulas para corregir la edad en el prematuro, es una fórmula bastante sencilla y bastante lógica. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular esta edad corregida, que sería la edad con la que el niño debería tener si es que hubiese nacido a las 40 semanas, ¿no? Eso es lo que significa esta fórmula. Es la edad que debería tener si es que hubiese nacido a las 40 semanas. Entonces, esto viene a ser la edad corregida, va a ser igual a la edad cronológica, o sea, la edad actual, la que tiene ahorita el paciente, y se le resta lo que le faltó para nacer. O sea, por ejemplo, si al niñito le faltó para nacer 2 meses, ¿no? Entonces, a la edad que yo tengo, que de repente son 8 meses ahorita, le resto los 2 meses que me faltó para nacer, entonces mi edad corregida serían 6 meses, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir la fórmula es esto: a la edad que tengo ahorita, le resto lo que me faltó para nacer, y con eso tengo la edad corregida, que vendría a ser la edad que debería tener si es que hubiese nacido a las 40 semanas, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven en una recta, ¿no? Podrían de repente ver así, quitarle lo que le falta para nacer, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula. Pero la traducción de la fórmula es eso: me quitan lo que me faltó para nacer, ¿no? Entonces, con eso tengo la edad que debería tener si es que hubiese nacido a las 40 semanas. Entonces, por ahí, si no se acuerdan la fórmula, ustedes van a decir, ay, entonces la edad corregida viene a ser la edad que debería tener si hubiera nacido a las 40 semanas. Entonces, si me faltó 2 meses, me quitan eso, entonces esa sería mi edad corregida, ¿no? Okay. Entonces, este es el ejemplo. Nació 28 semanas, o sea, 28 semanas, bueno, edad gestacional, ¿no? Y ahorita tengo 6 meses de vida. Entonces, si yo aplico la fórmula, es, ya, entonces, ¿cuánto me faltó para nacer? ¿No? Entonces, me faltó para nacer, son 40 semanas, que es la edad gestacional a término, y nací de 28 semanas. Entonces, para nacer me faltaron 12 semanas, ¿no? 12 semanas en meses serían más o menos 3 meses, porque son 4 semanas, ¿no? Entonces serían 3 meses. Entonces, a la edad que tengo, le quito lo que me faltó para nacer, ¿no? Entonces, 6 meses, que es la edad que tengo ahorita, le quito lo que me faltó para nacer, serían 3 meses, ¿ok? ¿Eso está claro? O sea, le quitan lo que le falta para nacer. ¿O tienen por ahí alguna duda? Doctora, ¿hasta qué tiempo como mínimo se puede utilizar la fórmula para restar para la edad corregida? ¿Hasta cuánto tiempo se corrige la edad? Sí, doctora. Hasta los 2 años. Hasta los 2 años se tiene que corregir la edad, ¿no? Entonces, más o menos se toma en cuenta como consenso, ¿no? A nivel mundial, 2 años, es de 24 meses. Entonces, ¿por qué es importante corregir la edad hasta más o menos los 2 años, o por qué se ha llegado a ese consenso? Porque se sabe, entre comillas, es que el lado corticoespinal, ¿no? Se termina de mielinizar más o menos a los 2 años. Significa que a los 2 años más o menos el niño ya tiene que haber logrado casi todos los hitos del desarrollo psicomotor, o sea, caminar, sentarse y todo lo que más o menos por ahí vamos a ver después, ¿no? Entonces, por eso es que se corrige hasta los 2 años. En algunos lugares, pues, hasta el año, porque si ya está caminando, entonces, ¿para qué lo voy a corregir más? Pero en consenso, a nivel internacional, se ha quedado en que todos los prematuros se corrige hasta los 2 años, 24 meses. Doctora, Gracias, doctor. Sí, y dime. después, ¿qué hacemos con esa edad? O sea, ¿se quedaría con esa edad del niño o para qué nos sirve? ¿Para verlo según los hitos del desarrollo? Así es, para eso se tiene que corregir, ¿no? Entonces, si yo no corrijo la edad, que vamos a ver ahorita, por ejemplo, si ese niñito tiene 6 meses de nacido, 6 meses de vida, ¿no? Entonces, sabemos que a los 6 meses se da la vuelta, coge objetos, coge objeto uno en cada mano, ya empieza a mantenerse sentado, aunque sea con apoyo. Entonces yo digo, ese niño tiene 6 meses de vida y debería hacer todo eso, ¿no? Entonces, si yo a ese niño lo veo y digo, tiene 6 meses y tiene que hacer todo eso, y no lo está haciendo, le voy a decir, ¿sabe qué? Su hijito está atrasado y está mal, porque mire, no está controlando
solamente controla la cabeza, no se está sentando, no se da la vuelta, no coge objetos. Entonces, obviamente voy a decir que ese niño está mal cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, si yo le corrijo la edad y tiene 3 meses, entonces si el niño ya controla la cabeza, por ahí no se sienta, no se da la vuelta, no coge objetos, le voy a decir, está todo bien porque tiene su edad corregida de 3 meses, ¿no? Entonces, para eso me sirve corregir la edad en el prematuro. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Gracias también. Bueno, entonces los hitos del desarrollo, entonces ya vimos lo que eran los reflejos, vimos el tono muscular y corregir la edad en el prematuro, ¿no? Entonces ya tenemos una idea de a qué nos estamos enfrentando. Ahora tenemos que ver cómo está ese niño comparado pues con el percentil o con el resto de niñitos, ¿no? Entonces para eso sirve pues usar algún tipo de escala, algún tipo de herramienta, algún tipo de test para ver cómo está ese pequeñito, porque si yo no uso ningún test le voy a decir, me parece que está bien, ¿no? Me parece, ¿no? Pero mañana de repente me levanto con el pie izquierdo y digo, no, me parece que está mal, ¿no? Entonces, porque no tengo ningún parámetro para decir que ese niño está dentro de lo que uno esperaría para la edad. Entonces, tengo que usar algún tipo de test estandarizado, y como les decía anteriormente, el que ustedes deseen usar, ¿no? Pero la idea es que usen el test para todos sus pacientes, ¿no? O para el mismo seguimiento para el niño, ¿no? Porque si yo hoy día lo evalúo con un determinado test y hoy día está bien y más adelante, los 3 meses, a los 6 meses, digamos, lo evalúo con otro test y para ese test eso no está bien, entonces va a decir por qué antes estaba bien y ahorita no, ¿no? Entonces tienen que ser estandarizados y normalmente tratar de usar el mismo test para todos los pacientes o para el mismo paciente también en el tiempo. Bueno, la mayoría de los test, ¿no? Van a agarrar 4 grandes áreas o 5 grandes áreas, ¿no? Que es la parte motora gruesa, o sea, cómo se mueven, caminan, ¿no? Corren, saltan. La área motora fina, que tiene que ver con la parte de la coordinación, con la mano, ¿no? La parte del lenguaje, ¿no? Que algunos lo incluyen con la parte de la inteligencia, otros lo separan. Y la parte social, ¿no? Que tiene que ver cómo es su comportamiento a nivel social y también qué tan independiente es ese niño, ¿no? Entonces, este es el test peruano de desarrollo, se los pongo porque, bueno, se supone que ese es el que deberíamos usar acá, ¿no? Porque es el test que está aprobado acá en Perú, que se hizo con la población peruana, ¿no? Si bien es cierto hace tiempo, pero se hizo dentro de la población de aquí, ¿no? Entonces este test me va a medir acá en los meses, ¿no? La parte de arriba, hasta los 30 meses, solo hasta los 30 meses se hizo el test, ¿no? Y acá tenemos 12 líneas de comportamiento que después se agrupan. Entonces, eh, bueno, 12 actividades que se van a alinear en 5 comportamientos, ¿no? Este, 12 líneas de desarrollo con 5 comportamientos. Entonces tenemos acá el motor postural, que me va a abarcar pues algunas cosas en la parte motora gruesa, ¿no? La parte visomotora, que me va a incluir sobre todo la parte motora fina, la parte del lenguaje, que va a ver pues la parte audición, la parte del lenguaje, la parte personal social, que me va a ver el comportamiento, me va a ver qué tan independiente es ese paciente, y también tenemos la parte de la inteligencia y el aprendizaje, ¿no? Que me va a ir viendo cómo el niño no solamente se está desarrollando en la parte física, ¿no? Sino también en la parte intelectual, que es muy importante tenerlo en cuenta. La mayoría de papás, ustedes van a ver más adelante cuando vean, atiendan niños, ¿no? Que les interesa mucho, ¿no? Saber de chiquitito si el niño va a caminar o no, y si camina al año o no, ¿no? Y están a veces muy orgullosos de que sus hijos todos caminen pues a los 9 meses, ¿no? No importa cómo caminen, pero que caminen temprano. Entonces para ellos es lo máximo, que caminen súper rápido, ¿no? Eh, para mí no tanto, ¿no? Yo quiero que ese niño no es que lo haga rápido, sino que lo haga bien y que a la par de la forma de caminar o de las cosas también intelectualmente esté bien, porque de nada me sirve a mí que el niño camine rápido, que haga la parte motora rápida y que no entienda nada, ¿no? Que no sepa nada, que no aprenda nada, porque al final ese niño me va a dar mucho más problemas que el niño que de repente demora un poquito más en caminar, pero sabe, entiende, habla, comprende, ¿no? Entonces es importante también ir educando a los padres diciendo que tienen que estimular a sus hijos, ¿no? No solamente es que caminen rápido, o que hagan las cosas motoramente rápido, sino que la parte intelectual también vaya bien, ¿no? Entonces,
es importante ir educando a la población también y tener en cuenta eso, ¿no? Si no, de acá a unos años, pues igual la parte intelectual siempre va a estar venida menos, ¿no? Y con eso no vamos a salir adelante. Bueno, estos es un cuadro resumen de lo que está en el test de desarrollo peruano, pero está en un resumen de las cosas que para mí son importantes que ustedes tengan que recordar, ¿no? Sobre todo en la parte motora gruesa, por ejemplo, ¿no? Al mes va a levantar la cabeza cuando está boca abajo, por ratitos se levanta la cabeza. A los 3 meses se va a dar el control de la cabeza, el control cefálico. A los 6 meses se voltea, o empieza o se mantiene sentado pero con apoyo, ¿no? En los 6 meses va a mantener sentado con apoyo de una manito, ¿ya? A los 7 meses va a estar sin apoyo. A los 9 meses gatea o se sienta solo. No todos los niños llegan a gatear, hay un 20 o 30% de niños normales que no llegan a gatear, ¿no? Entonces, pero sí, sí se sientan solos, o sea, de echado se sientan, o de boca abajo se sientan, o de posición en gateo se sientan, ¿no? A los 12 meses pues caminan solos, todavía no van a caminar bien, pero ya caminan solitos, y a los 2 años normalmente pues corren, saltan y suben escaleras, ¿no? Entonces, como siempre les he dicho a todos, no se olviden del 3, 6, 9 y 12. 3 la cabeza, 6 se mantienen sentados, 9 gatean y al año caminan. Entonces, por ahí ustedes ya la parte motora gruesa por lo menos lo tienen dominada, ¿no? 3 la cabeza, 6 se sientan, o sea, se mantienen sentados, con apoyo, pero se mantienen sentados. A los 9 gatean o se sientan solos y al año caminan, ¿no? Eso se llama el 3, 6, 9 y 12. Entonces, por ahí no se van a olvidar de la parte del desarrollo motor grueso, ¿no? Por lo menos se van a ir orientando y decir, ya este niño tiene 6 meses, ya debería mantenerse sentado, ¿no? Aunque sea un ratito. Y ustedes lo ven y no se sienta, ¿no? No se mantiene sentado, todavía con la justa controla la cabeza. Entonces ya saben que está atrasado ese niñito, ¿no? Y no decir, no, me parece que porque está gordito, que por eso no hace las cosas. No, igual, así esté gordito, a los 6 meses ya normalmente se están manteniendo sentados, aunque sea un ratito y con apoyo, ¿ya? Entonces, no sé bien, 3, 6, 9 y 2. De la parte motora fina, lo que sí es importante que tienen que recordar es que más o menos entre los 3 y 4 meses el niñito ya empieza a querer coger objetos, ¿no? A los 6 meses ya lo va a coger bastante bien, ¿no? Y más o menos al año va a ser la pinza fina, se pueden agarrar cosas muy pequeñitas, ¿ya? En el lenguaje, lo que tienen que recordar es que más o menos al año ya dicen 2 palabras, además de mamá y papá, o sea, mamá, papá, teta, agua, por ejemplo. No decía agua perfecta, es agua, ¿no? Agua, ¿no? Pero por lo menos intenta decir algunas palabritas, ¿ya? Y a los 2 años normalmente va a ser una oración simple. Mamá, vamos calle, o mamá esto, o papá ven, ¿no? Entonces es como que intenta juntar palabras, ¿no? El juntar palabras me va diciendo que la parte del cerebro también está trabajando en forma correcta, ¿ya? En la parte de la inteligencia, por ahí que a los 9 meses, por ejemplo, encuentre objetos ocultos, que ya se dé cuenta de las personas extrañas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que juegue a las escondidas, por ejemplo, ¿no? Y en la parte social, obviamente, pues va a depender mucho, mucho del estímulo también que reciban, pues, del medio externo, ¿no? Normalmente, pues, a los 9 meses va a gritar si es que no le hacen caso, o sea, ustedes por ahí lo ignoran y el chiquito empieza a gritar como para llamar la atención de las personas, ¿no? Es importante que haga eso, o sea, significa que de todas maneras quiere tener algún tipo de contacto con otras personas, que es muy importante, ¿no? Lo otro es golpear los objetos entre sí. Agarra un objeto, uno en cada mano, y los golpea entre sí. Eso normalmente lo va a hacer alrededor de los 9 meses, ¿sí? Entonces no se olviden, en la parte motora gruesa, el 3, 6, 9 y 12, ¿ya? En la parte motora fina es que más o menos entre los 3, 4 meses empieza a coger objetos, ¿no? Y la pinza fina pues al año, ¿no? En el lenguaje pues al año van a hacer sus primeras palabras, a los 2 años pues juntan algunas palabritas, ¿ya? Eso me va dando una idea de cómo se está comportando el lenguaje o cómo se está desarrollando el lenguaje en este niñito, ¿ya? La parte de inteligencia normalmente es que a los 9 meses va a encontrar objetos ocultos, reconoce muy bien a las personas, rechaza a las personas extrañas, ¿no? Porque me dicen que se da cuenta, ¿no? Quién está a su lado del niño, ¿no? Y en la parte social normalmente pues grita, quiere establecer contacto, ¿no? Golpea objetos entre sí, busca la mirada de las personas. Entonces me va diciendo que ese niño socialmente está bien, ¿no? Ese niño que no le interesa para nada a las personas, ese niño no está bien, ¿no? Entonces tenemos que observarlo.
Bueno, igual, este test peruano de desarrollo, ustedes van poniéndolo acá los meses en que lo ven, van poniendo los ítems que van observando, dónde está trazado, cómo se va comportando y van haciendo las curvas, ¿no? Las curvas. Acá ven pues que está más o menos alineado, después la parte auditiva acá no responde, acá está pues entre 1 y 2 meses y van viendo, ¿no? Igual acá lo ven a los 4 meses, ven que eso de acá se niveló, esto por ahí está de repente un poco más atrasado, después por ahí se pierde el chiquito, ¿no? La ideal sería verlo cada 3 meses y van viendo pues cómo va viendo su desarrollo. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados que encontramos en este test peruano? ¿Ya? Entonces, si vemos que la línea está todo en vertical, o sea, todo corresponde a su edad, entonces tenemos un desarrollo normal. ¿Ya? Si se va hacia o sea, si está todo normal, pero tienen factores de riesgo, o sea, o factores para retraso en el desarrollo, trastorno del desarrollo, pues se convierte en un riesgo para trastorno del desarrollo. Es un niño que, por ejemplo, no tiene alteraciones en su desarrollo, todo está normal para su edad cronológica o edad corregida, pero es un prematuro, ha tenido bilirrubinas altas, tuvo, no sé, pues asfixia, entonces ustedes tienen que vigilar a ese niño porque en cualquier momento podría tener algún tipo de alteración. Entonces se llama riesgo para trastorno del desarrollo. Si se va hacia la izquierda, ¿no? De acuerdo a la edad actual, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, ¿no? Se va hacia la izquierda, entonces diríamos que es un trastorno del desarrollo, ¿no? Y si está, pues, si estuviese en lugar de estar para acá, estuviera para el lado derecho, sería un adelanto del desarrollo. Bueno, que casi no se ve, pero podrían ponerlo también, ¿no? Entonces, si se va para la izquierda es un trastorno del desarrollo, si se va para la derecha es un adelanto del desarrollo, ¿no? Y con eso ustedes van a ir interpretando cómo va el niño, pues, ¿no? Y depende de eso qué es lo que necesita y tienen que estimular también al paciente. Bueno, entonces, cuando tengamos un niñito que tenga algún tipo de desviación, digamos, de la parte del desarrollo, o sea, tenemos un trastorno del desarrollo según el test peruano, ¿no? Tenemos que pensar ante qué nos estamos encontrando, ¿no? Vamos a pensar si ese niño, ese atraso, entre comillas, es una variante de lo normal. El niño siempre está atrasado un mes, ¿no? A lo que dice el test, ¿no? Un mes, siempre un mes, todo lo logra, pero un mes después. Entonces, para ese niño puede ser una variante de lo normal, ¿no? Y la mamá le dice, sí, todos mis hijitos también siempre se demoraron un mes más para hacer las cosas, pero al final lo lograron, ¿no? Lo logran, pero demoran un poquito más, pero lo logran bien, no tienen ningún tipo de alteración más, no tienen alteración del tono, no hay reflejos primitivos alterados, nada, todo para ellos es normal. Entonces, podríamos de repente hablar como una variante de lo normal, ¿no? Puede ser un retraso por pobre o inadecuada estimulación. Ese niñito que, por ejemplo, lo dejan siempre echado, nadie conversa con él, nadie lo estimula, nadie lo mueve. Entonces ese niñito puede ser que no lo estén estimulando también. No tiene otra cosa más, solamente está atrasado, no tiene alteración del tono, no tiene alteración de los reflejos, nada, solamente está atrasado. Y entonces ustedes ven un niñito que lo trae en la consulta y está todo apagado, todo tranquilito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene quien lo estimule, ¿no? Puede ser un retraso por enfermedad crónica extraneurológica. O sea, el niño, por ejemplo, tiene una cardiopatía, ¿no? Entonces no se puede mover mucho, se agita, se pone cianótico, pero corrigen la cardiopatía o le dan medicamentos y ese niño por ahí empieza a avanzar también en su desarrollo, ¿no? Puede ser también como consecuencia de un déficit sensorial aislado, por ejemplo, ese niño ciego, ¿no? El niño cieguito que nace ciego, ¿no? Nunca vio, o sea, no sabe cómo es mantener la cabeza derecha, mm, mantenerse pues la cabeza sin ningún tipo de apoyo les cuesta muchísimo porque no tienen cómo orientarse en el espacio, ¿no? Entonces por ahí se va atrasando. La parte visual es muy importante en el desarrollo, ¿no? Pero si por ahí nació ciego, entonces, o se quedó ciego muy chiquitito, no pudo adquirir nuevas cosas, pues obviamente va a tener algún tipo de retraso. Después se nivela, ¿no? La regresión psicomotriz significa ese niño que adquiere las cosas, o sea, por ejemplo, ya logró caminar, estaba hablando y empieza a regresionar, o sea, empieza a perder habilidades, eso se llama una regresión psicomotriz, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Puede ser un trastorno motor de origen central, o sea, significa que hay algún tipo de daño a nivel del cerebro. Puede ser periférico, algún tipo de neuropatía periférica, ¿no? Alteración del plexo braquial o una parálisis de algún nervio, ¿no? Puede ser un músculo esquelético, por ejemplo, un pie bot que me impida pues caminar, entonces obviamente también, ¿no? O una displasia cadera también.
Y puede ser anticipación de otros trastornos del desarrollo. Por ejemplo, ese niño que ustedes ven y por ahí chiquitito, pero no fija bien la mirada, no es un problema visual, sino no fija bien mirada, no hace contacto visual con las personas, no le interesa lo que pasa en el medio, entonces ustedes ya tienen que ir pensando que ese niño probablemente se esté orientando hacia un trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces no lo van a poder definir ahora porque es muy pequeñito, porque el diagnóstico va a ser más o menos entre los 4 años, pero ya van a ir diciendo, se van perfilando que por ahí ese niño no está yendo bien, ¿no? Bueno, el retraso del desarrollo, cuando ustedes vean este tipo de atrasos, es un diagnóstico provisional, ¿no? Y después de eso ya tienen que ponerle un nombre propio, ¿no? Entonces, ese niño lo puedo permitir que está atrasado entre más o menos 3 o 5 años y después ya tengo que pensar por qué se debe ese atraso. Ya no, el niño por ahí, más o menos 3 o 4 o 5 años como mucho, ya debe haber normalizado el desarrollo, ¿no? Entonces, tienen que ir pensando si ese niño sigue atrasado, ¿a qué se debe ese atraso? No, no puedo permitirlo como algo normal, ¿no? Ya debe haberse normalizado. Este atraso del desarrollo puede ser parcial, o sea, solamente de un área, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? El niño no habla, ¿no? O puede ser global, que puede tener más áreas y está mucho más atrasado. Entonces, ese atraso global, ¿no? Ya me está diciendo que ese niño por ahí tiene algo más orgánico y que probablemente no llegue a nivelarse, ¿no? Entonces, la importancia de decir es un retraso global de desarrollo significa que está atrasado en 2 o más áreas y que su atraso es bastante importante, ¿no? Entonces, con eso ya me va diciendo que ese niño tiene algo más y que a la larga no va a estar normal, ¿no? Siempre va a tener algún tipo de problemas. Bueno, también tenemos que tener en cuenta cuando evaluemos un niño que está atrasado, ¿no? O bueno, cuando evaluamos el desarrollo, ¿no? Vamos a ver que el desarrollo grueso normal no indica normalidad intelectual, lo que les comentaba anteriormente. Muchos papás piensan que como caminó rápido es un niño más inteligente, ¿no? Y no es así. Ya no necesariamente es así, puede ser, pero no necesariamente es así. Entonces piensan que como es más rápido, de repente todo se mueve, explora todo, piensan que es más inteligente y a veces no se estimula la parte intelectual y el niño al final puede tener un déficit de atención, una hiperactividad o por ahí puede tener algún tipo de retardo mental también, ¿ya? Podemos interpretar algunos signos erróneamente, por ejemplo, vemos que al niñito se lo ponemos boca abajo y levanta un montón la cabeza y decimos, entonces sí controla muy bien a pesar que es muy chiquitito. Y puede ser que no lo haga porque controla, sino porque se está hiperextendiendo porque el tono está incrementado. Entonces tenemos que evaluar pues al niño bien, ¿ya? Tampoco debemos excusar el retraso cognitivo, social y del lenguaje. Muchos papás o mamás piensan, no, ay, mijito, pobrecito mijito, o dicen, mijito no habla porque está muy engreído, ¿no? O sea, tiene 2 años y medio y no habla nada, ¿no? Porque está muy engreído, porque nadie le habla. Entonces le dicen, no habla porque todo el mundo lo engríe. Y el niño, ya puede ser, ¿no? Pero de repente tampoco entiende, ¿no? De repente tampoco escucha. Entonces le dicen, no habla. Hasta que llega al colegio y la profesora le dice, sabe que su hijo está mal, no entiende nada, no aprende, no entiende, no habla encima. Entonces, recién ahí los papás, uy, pero si, siempre estuvo bien, ¿no? Entonces, no, tienen que ver también ese tema, ¿no? No excusar el desarrollo por alguna cosa. Tienen que investigar siempre si es que realmente ese niño no habla porque está engreído o porque no entiende o porque no escucha, ¿no? Ahora también también esto es importante, ¿no? Los niños que tienen hipoacusia, o sea, que no escuchan bien o que están sordos, hasta los 6 meses o 9 meses el niñito hace sonidos, ¿no? Entonces piensan que sí, estaba escuchando, pero realmente no. Entonces el niño al no escuchar ya no vuelve a repetir cosas, ya no se estimula en la parte auditiva, entonces deja de emitir sonidos, ¿no? Ok, entonces a veces lo ven chiquititos, pero sí conversaba, ¿no? Porque decía, y hacía todo el ademán de como que está conversando, pero no está escuchando ese niño, ¿no? Y también otro que se confunde es, por ejemplo, estimulamos la parte auditiva frente al niño, o sea, le ponemos la sonaja frente al niño, entonces el niño pues obviamente mira el objeto, pero yo no sé si está escuchando. Puede ser que lo esté mirando, pero no necesariamente está escuchando
el sonidito. Entonces, por ahí tenemos que chequear que el paciente realmente está escuchando y no solamente está viendo, ¿no? Entonces, tienen que estimular o poner el sonido fuera de su alcance visual, ¿no? Para ver que realmente está escuchando. Bueno, los exámenes complementarios obviamente va a depender de lo que ustedes sospechen, ¿no? Si sospechan que hay algo a nivel cerebral, es muy chiquito, podrían tomar una ecografía transfontaneral, y si sospechan que ya es algo más, mucho más, más puntual, más específico, ¿no? De todas maneras quieren ver, pues pueden tomarle una resonancia, ¿no? Si el paciente no escucha bien o sospechan que no escucha, tienen que tomarle potenciales, evocados auditivos. Si sospechan que el niño tiene anemia, pues le tomarán pues una hemoglobina, un hemograma, ¿no? Y si sospechan que hay por ahí algún tipo de alteración ósea, pues podrán tomarla pues su radiografía, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que ustedes sospechan, pues lo que van a solicitar también, ¿no? Para corroborar lo que están sospechando. Y entonces, así hemos visto lo que es el desarrollo normal, ¿no? Vamos a ver un poquito lo que son los trastornos del desarrollo. Dentro de los trastornos, hay un montón de trastornos en el desarrollo, no solamente esos, son muchísimos, pero vamos a tocar quizás las cosas que son más frecuentes y que por ahí sí me interesa que las tengan en cuenta, ¿no? Lo que es la parálisis cerebral, ¿no? El mielomeningocele y la displasia en el desarrollo de la cadera, ¿no? Sí, no es un trastorno del desarrollo, pero sí me lleva a trastorno en el desarrollo el hecho de tener una displasia en la cadera. Entonces, la parálisis cerebral viene a ser, bueno, también llamada enfermedad motora de origen central, encefalopatía crónica no evolutiva, ¿no? Lo que pasa es que la parálisis cerebral es el término, ¿no? Parálisis cerebral suena muy feo, porque suena como que el cerebro está paralizado y realmente no es tanto así, ¿no? Pero bueno, así lo han llamado y por ahí lo siguen llamando de esa manera, ¿no? Entonces, esta parálisis cerebral viene a ser ese término que se usa para eh, digamos, diagnosticar o observar pacientes que tienen alteración del tono, o sea, el tono está alterado, la postura es alterada y el movimiento también está alterado, ¿no? Es atribuido a una lesión o una agresión en el cerebro inmaduro, ¿no? Y que no es progresivo. O sea, significa que ese niño hizo de repente muy chiquitito, nació y es una hemorragia intraventricular, dañó el cerebro, ya no progresa más, esa lesión ya se dio, ¿no? Y a raíz de eso, pues voy a tener las consecuencias a nivel motor, ¿no? Si tengo una enfermedad 10 milinizante, significa que el paciente va a ir progresando esa lesión. Entonces, eso ya no sería una parálisis cerebral. Las características de esta parálisis cerebral es que las causas, pues, realmente no siempre se saben, son muy variadas, ¿no? La mayoría ocurre antes del nacimiento, por lo tanto es muy difícil saber en qué momentos ocurrió o qué es lo que pasó con ese niño, o por qué pasó esas cosas, ¿no? Acuérdense que el daño es permanente, pero no es progresivo, o sea, ya se dio el daño, no va a progresar el daño, ya tiene un daño, ¿no? Y aunque la lesión cerebral no avanza, la parte clínica puede cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el niño está en desarrollo, obviamente, pues con el estímulo que recibe el ambiente, va a ir cambiando algunas manifestaciones. Por ejemplo, el niño al inicio puede ser muy hipotónico, muy blandito, ¿no? Y después volverse espástico, ¿no? Se pone súper rígido. O el niño, por ejemplo, tiene muchos movimientos asociados, ¿no? Muchos movimientos de boca, de lengua, el tono es muy fluctuante, ¿no? Y después se va localizando en una parte del cuerpo también, ¿no? Entonces al inicio puede ser las 4 extremidades y después ser solamente una parte del cuerpo, ¿no? Entonces puede cambiar en el tiempo, va a depender mucho de cómo el cerebro procesa la información que recibe del medio externo. ¿Qué otras características? Es que nunca es debido a problemas musculares ni nervios periféricos, el deterioro de la postura, la coordinación, el movimiento pueden ser muy variables dependiendo del tipo, ¿no? La visión, la audición, el lenguaje, la inteligencia pueden estar comprometidas, no siempre van a estar comprometidas, pero podrían estarlo, ¿no? Frecuentes los problemas ortopédicos, sobre todo en los pacientes espásticos, ¿no? Y una regresión del desarrollo no es una parálisis cerebral, ¿ya? Si ese niño tuvo un desarrollo entre comillas normal y después empieza a regresionar, o sea, empieza a perder esas habilidades, eso ya no es una parálisis cerebral, ¿no? Tienen que buscar otra causa.
el diagnóstico de la parálisis cerebral siempre es clínico. No hay ningún examen que les diga, o sea, examen de imágenes me refiero, ¿no? Que les diga si el niño tiene o no una parálisis cerebral. Siempre es la parte clínica. O sea, lo que ustedes van a observar, lo que van a examinar, lo que les va a decir si el niño tiene o no tiene una parálisis cerebral, ¿no? Bueno, es importante determinar el tipo de parálisis cerebral que el paciente tenga, porque según eso también van a ser las metas y el pronóstico del paciente, ¿no? Y vamos a evaluar la presencia de otras alteraciones, sobre todo las ortopédicas. Ahora, el diagnóstico, antes estoy hablando en la parte de antes, se hacía más o menos a los 2 años, ¿no? Esperaban hasta los 2 años, en algunos lugares hasta los 5 para hacer el diagnóstico de parálisis cerebral. Hoy en día, ¿no? Ya la tendencia es hacer un diagnóstico muy temprano, o sea, de repente antes de los 6 meses, ¿no? ¿Por qué es importante esta sospecha o este diagnóstico temprano? Porque yo puedo intervenir mucho más temprano y obviamente pues el pronóstico ser mucho mejor, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Antes el concepto antiguo era que se diagnosticaba a los 2 años o para algunos hasta los 5 años, ¿no? Pero ya el concepto más nuevo es que la sospecha o el diagnóstico se hace lo más chiquito posible, ¿no? Lo más pequeñito posible se tiene que hacer la sospecha de diagnóstico de parálisis cerebral. ¿Qué signos precoces me van a ir diciendo que ese niño puede tener una parálisis cerebral? Por ejemplo, los reflejos primitivos persistentes, el atraso en el desarrollo, ¿no? Asimetrías de los movimientos, o sea, significa que un lado lo mueve y el otro lado no, ¿ya? El tono muscular alterado, los reflejos osteotendinosos, el Babinski, por ejemplo, Cronus también, ¿no? Presentes, posturas anormales persistentes, patrones de movimiento anormales, ¿no? Bueno, acá dicen los movimientos anormales de Fitted, es una técnica, digamos, de análisis del movimiento en niños pequeños que me van a dar una posibilidad de parálisis cerebral en el niño muy chiquitito, inclusive en los niños prematuros, ¿no? O sea, puedo tener esos movimientos que dicen crown synchronized, que de repente entre las 36 y 44 semanas, y eso me dice que probablemente el 98% de esos niños tenga parálisis cerebral, ¿no? Entonces, bueno, pero es un análisis de tipo de movimiento que me dice que probablemente ese niño vaya a terminar con una parálisis cerebral. Bueno, entonces acá vemos esa niñita, ¿no? Tiene más o menos unos 6 meses y ven que tiene un tónico cervical asimétrico, ¿no? Entonces, esa niñita no se lleva la mano a la boca, no se da la vuelta, no controla la cabeza, entonces ya les va diciendo que tiene atraso, tiene persistencia en los reflejos, y entonces lo más probable es que esa niña tenga una parálisis cerebral, ¿no? Este niñito que tienen en la figura número 2, que está en la parte superior, ven, tiene un tónico cervical asimétrico obligado, ¿no? Entonces, ese niñito debe tener unos 2 meses o 3 meses. Ustedes dirían, bueno, pero es normal que tenga esa edad. Sí, es normal que esa edad todavía lo presente, pero lo patológico es que es obligado. Obligado significa que está en un tónico cervical asimétrico rígido, ¿no? Ustedes lo ven allí con bastante fuerza y eso ya no está bien. En cambio, en la figura de abajo, lo pongo para que lo puedan diferenciar, es un niño que tiene la misma edad, pero es un tónico cervical asimétrico normal, o sea, no es obligado, el niño puede cambiar fácilmente de posición, puede llevarse la mano a la boca, ¿no? Entonces, es una diferencia de un niño normal, de un niño que tiene una patología, ¿no? Entonces, ya con eso me van diciendo de que algo no está bien, ¿no? Acá ven un niñito que tiene más o menos 9 meses, en la figura 1, y ven que la mano izquierda está en puño, ¿no? Ya no debería estar en esa posición. Y la mano derecha pues está abierta como para querer coger algún objeto, ¿no? Entonces ustedes van viendo que tiene... Disculpe, Sí, en la dime. anterior diapositiva, en la primera imagen, era también ¿Ese de acá? ¿era patológico? Sí, ¿O sí, esta es la número 1. Ajá, Sí, también es patológico por la edad, ¿no? Y por lo que no puede hacer. Por ejemplo, tiene 6 meses, ¿no? Está chiquita. Normalmente, pues el tónico cervical asimétrico, les dije que se podía inhibir entre los 4 y 6 meses, pero si es que persistía o, por ejemplo, impedía hacer cosas, ya se convierte en algo patológico. Entonces, esta niña tiene un tónico cervical asimétrico más o menos obligado, ¿no? No puede llevarse la mano a la boca, no se puede dar la vuelta, no controla la cabeza, entonces ya este tónico cervical asimétrico, por más que todavía esté en el tiempo en que yo le pueda permitir como normal, me está interfiriendo con las adquisiciones motoras, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya está patológico. ¿Okay? Este niñito tiene
como les decía, 2 o 3 meses, todavía está dentro del rango normal, pero sin embargo es un tónico cervical asimétrico obligado. Obligado significa que no puede cambiar en esa posición, el niño no puede salir de esa posición, entonces se convierte en algo patológico también. En cambio, el niño de abajo, el número 3, es un tónico cervical asimétrico normal, porque el niño voluntariamente puede llevarse la mano a la boca, ¿no? Puede cambiar de posición fácil la cabeza, entonces es un tónico cervical asimétrico normal, ¿ya? Lo patológico me lo da el hecho que no pueden hacer cosas con ese reflejo, ¿no? Cuando ya tienen que hacerlo, o el hecho de estar demasiado rígido, ¿no? Como lo ven en la imagen número 2. Gracias, doctora. Gracias también por la pregunta. Entonces, como les decía, bueno, acá tienen el lado, este lado izquierdo está comprometido, está más duro, está con la mano cerrada, ¿no? Entonces, por ahí les va diciendo que puede tener una focalización, o sea, puede terminar el niño con una hemiplegia, por ejemplo, una hemiplegia izquierda, ¿no? Acá ven, este chiquito tiene un año de nacido, corrigiendo tiene 9 meses, pues fue un niño súper chiquitito, ¿no? Pero no controla la cabeza, las manos están en puño, los miembros inferiores están rígidos, ¿no? Entonces por ahí les va diciendo que ese niño pues tiene una parálisis cerebral, ¿no? Esa imagen era básicamente por la imagen anterior, ¿no? Ustedes ven acá el miembro superior rígido, la pierna también, ¿no? Y solamente usa la mano derecha para alcanzar un objeto, ¿no? Entonces les va diciendo que existe una focalización. Y ese de acá están viendo un niñito que tiene más o menos como 9 meses, ¿no? Y ven que las piernas están en extensión, inclusive miren, las rodillas se van para atrás, se recurvaron las rodillas, ¿no? Y los piecitos están como en punta, en equino, entonces eso ya me está diciendo de que algo no está bien, el niño no debe estar en esas posiciones, ¿no? Y seguro que si hacemos acá el estímulo, pues tiene un reflejo de prensión plantar súper, incrementado, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos lo que es la parálisis cerebral, ¿no? Cómo se puede manifestar, qué signos precoces podríamos encontrar, de ahí los tenemos que clasificar, o sea, le tenemos que poner su nombre a ese tipo de parálisis cerebral. No basta con decir tiene parálisis cerebral, tenemos que ver el tipo de parálisis cerebral que tenga, porque de eso va a depender el tratamiento que va a recibir, ¿no? Entonces tenemos, según la clínica, podemos tener espástica. La espástica es la mayor porcentaje de pacientes tienen parálisis cerebral de tipo espástica, ¿no? La cinética puede ser distónica, que el tono fluctúa, o coreotóxica, o sea, con bastantes movimientos asociados, tipo coreico, ¿no? Tiene la táxica, que tiene muchos problemas de coordinación, y la mixta, que puede ser la combinación de ellas, ¿no? En algunos lugares le ponen hipotónica también como un tipo de parálisis cerebral, pero cada vez se está dejando más de lado, porque ya la hipotonía se está viendo que está más relacionada a algún tipo de alteraciones genéticas o de repente trastornos en el metabolismo, ¿no? Entonces por ahí está quedando más como espástica, disinética, táxica y mixta, ¿no? Como les decía, pero algunos todavía lo consideran como hipotónico. Otro tipo de clasificación es la parte topográfica de la extensión de la lesión, no a nivel cerebral, sino de cómo se manifiesta externamente, ¿no? Puede ser Doctora, una... Sí, dime. disculpe, dijo que la hipotónica que antes se consideraba era... Un tipo más de parálisis cerebral. Antes lo ya. consideraban como... No está dentro de la... Ya, O sea, doctora. antes lo consideraban como espástica, disinética, táxica, mixta e hipotónica, ¿no? Entonces, algunos todavía lo siguen considerando como un tipo de parálisis cerebral, pero tienen que tener algunas características. Por ejemplo, que hasta los 5 años no ha habido adquisiciones motoras, que el tono muscular sea hipotónico, ¿no? Que tenga reflejos primitivos presentes, que de repente los reflejos osteotendinosos también estén incrementados, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez lo han ido sacando más de la clasificación, porque se ve que esos niños que tienen, de repente, o estaban clasificados como parálisis cerebral tipo hipotónica, encontraron más alteraciones a nivel genético, o de repente a nivel de sustancias que me hacen que el niño por ahí no desarrolle bien, ¿no? Entonces, hay todavía controversia en ese sentido. Por eso ya no lo he colocado, porque cada vez menos lo ponen como dentro de la clasificación de parálisis cerebral.
La parálisis cerebral también, como les decía, la topográfica es extensión de la lesión en la parte física, no cerebral, ¿no? Tenemos una monoplejía, diplegia, hemiplegia o cuadriplegia, ¿no? En algunos lugares ya están usando la nueva clasificación, ya no lo están poniendo como cuadriplegia ni hemiplegia, sino como parálisis cerebral unilaterales, en el caso de la hemiplegia, y en las cuadriplegias o tetraplegias como parálisis cerebral bilateral, ¿no? Entonces, la tendencia de repente va a ser hacia eso más adelante, ¿no? Todavía lo siguen considerando como cuadriplegia o tetraplegia, pero la tendencia está yendo hacia considerarlos como unilaterales o bilaterales, ¿no? Por eso se los he puesto. Entonces acá vemos de repente más fácil, ¿no? Tenemos una monoplejía, una monoparesia, una diplegia. Acuérdense que la diplegia es el compromiso de repente mayor de miembros inferiores y menos de los miembros superiores, ¿ya? No se habla de paraplegia, sino de diplegia o de paresia en el caso de parálisis cerebral, ¿ya? La hemiplegia o hemiparesia abarca un solo lado y la cuadri o tetraplegia o tetraparesia abarca los 4 miembros. Esta es otra clasificación según la gravedad, que se llama Gross Motor Function Classification System, que es la clasificación de la función motora gruesa, ¿ya? Y acá pues abarca los 5 niveles. Nivel 1, que viene a ser el niño que es bastante independiente diría yo, sin limitaciones. No significa que está normal, sino que no tiene mayor limitación. Es muy, muy parecido a los niños, entre comillas, normales, ¿no? El nivel 2, ya el niño tiene algo de limitaciones, hace las cosas, los hace solo, ¿no? Pero lo hace más lento y le cuesta hacerlo más, pero lo hace solito, sin ayuda, ¿ya? En el nivel 3 significa que el niño camina, ¿no? Pero ya necesita algún tipo de ayuda, ¿no? O sea, por ejemplo, un andador, ¿no? O una silla de ruedas que pueda movilizarlo el niño solo, ¿no? Cuando son tramos cortos, camina con el andador, y cuando son tramos largas, usa la silla de ruedas, pero lo usa él solito, ¿no? O sea, no necesita de otra persona que lo tenga que ayudar. En el nivel 4, ¿no? Ustedes ven ya el niño puede movilizarse solo, sí, pero tiene que usar una silla eléctrica, ¿no? Donde tenga que usar un aditamento para propulsarse, o necesita de repente un andador, pero tiene que tener un soporte, ¿no? O una ayuda que le permita, pues, movilizarse. No puede hacerlo ya solo como lo hacía en nivel 3, ¿no? Y en el nivel 5 ya el niño no puede hacerlo solo, necesita de todas maneras una persona que lo ayude, ¿no? No se puede movilizar con la silla de ruedas de acá, ni propulsada, ni nada. Necesita de todas maneras una persona que lo movilice, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre cada nivel. También existen clasificaciones de gravedad para la función motora fina. Por ejemplo, tenemos el MAX, que me evalúa la parte de la mano, ¿no? Tenemos el CFCS, que es la parte de la comunicación. Tenemos la clasificación para la parte de la alimentación, igual van del 1 al 5, y la parte de la función visual, ¿no? Bueno, son clasificaciones según gravedad, dependiendo de qué cosas es lo que quieren evaluar. Eso es lo más conocido, el Gross Motor, que me ve la parte de la función motora gruesa y que me clasifica al niño, depende qué es lo que pueda o no hacer en la parte motora gruesa. Bueno, en el tratamiento, ¿no? Tenemos que ver en la parte de rehabilitación, como les decía, idealmente lo más temprano posible. Mientras más chiquito sea el niño, por eso es que la importancia del diagnóstico precoz o temprano, lo más pequeñito posible, porque me asegura o me da más chance de que ese niño, basándonos en la plasticidad cerebral y en la capacidad de aprender que tenga, sea más leve, ¿no? Sea mucho más leve el niño, ¿no? Que sea individualizado según las metas que yo me pueda proponer. No es lo mismo un paciente que tenga una cuadriplegia espástica severa, ¿no? Y que tenga un niñito una diplegia espástica leve, o que tenga una hemiparesia leve, ¿no? Entonces, pues obviamente las metas van a ser diferentes para cada niñito, ¿no? Las bases obviamente están orientadas o basadas, digamos así, en la plasticidad cerebral, ¿no? La capacidad para que el cerebro pueda aprender a hacer conexiones nuevas, usar el área que normalmente no se usa para tener actividades digamos que dependen de áreas que están dañadas, ¿no?
inhibir respuestas anormales, por ejemplo, como vieron ustedes, ese niñito que tiene tónico cervical asimétrico obligado, ¿no? Que siempre está para ese lado. Entonces, ¿cómo inhibo esa respuesta normal? Lo llevo a la línea media, junto las manitos, entonces inhibo el tónico cervical asimétrico y el niño pues inhibo ese reflejo, ¿no? Facilitar respuestas automáticas para que el niño pues, no le cueste tanto hacer las cosas, ¿no? Y proporcionar algunas experiencias sensoriales motrices normales, ¿no? O sea, cómo el niño debe moverse para que el niño pueda aprender, ¿no? Les digo que idealmente inicio lo más temprano porque ahorita ya hay algunos estudios, ¿no? Que han visto, ¿no? Que, por ejemplo, ese niño chiquitito, prematuro, que tiene unos movimientos medios que no están bien, que se llaman cramp synchronized, lo que se vio a largo plazo es que si esos niños presentaban esos tipos de movimientos, siendo tan pequeñitos, 36 semanas, todavía de edad gestacional, o sea, prematuros, a la larga, si se notaban esos movimientos cuando tenían 36 o 37 semanas de edad gestacional, o sea, entre comillas, todavía no han nacido, el 98% hacía parálisis cerebral espástica severa, gross motor 4 o 5, o sea, súper, súper severo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho con esos niñitos? Han empezado a hacer un tratamiento, o sea, a estimular un tipo de movimiento a esos niñitos y han visto que si se estimula a ese niñito, creo que lo hacen como 5 veces, no, 5 o 10 veces al día, 5 minutos por 5 semanas, ¿no? Han visto que esos niñitos, la probabilidad de que tengan una parálisis cerebral a largo plazo es muy poquito, ¿no? Y si van a tener una parálisis cerebral, lo que han visto es que tienen un gross motor 1 o 2, o sea, súper, súper leves, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena hacer la sospecha temprano, porque ese niño tiene la posibilidad de vivir su vida lo más normal posible, ¿no? A tener una parálisis cerebral cuadripléjico, espástico y severo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el inicio lo más temprano posible. Bueno, la sospecha, ¿no? Si yo no sospecho, no lo voy a tratar. Y si no lo trato, pues podría tener más consecuencias, ¿no? Bueno, otros métodos que podemos usar nosotros en la parte de rehabilitación es aplicar toxina botulínica, por ejemplo, si hay mucha espasticidad, medicamentos como el baclofeno, por ejemplo, para disminuir la espasticidad también. Bueno, la cirugía se manda pues a ortopedia si es que por ahí vemos que ya no cede el paciente algunas cosas, ¿no? Medicamentos. La terapia física, ocupacional y lenguaje son muy, muy importantes en el proceso de que el niño vaya mucho mejor, ¿no? Ayudas biomecánicas que podemos brindar al paciente, algunos vendajes terapéuticos, ayudas tecnológicas también me pueden ayudar, ¿no? Existen aparatos que lo puedo colocar al paciente y es como una ayuda robótica para que el paciente haga automatismo y pueda caminar mejor, ¿no? Son ayudas tecnológicas que, bueno, ya felizmente por ahí ya creo que con bastante esfuerzo el Perú cuenta, ¿no? Bueno, estos son algunos de ayudas. Por ejemplo, tenemos ahí andadores más específicos para los niños. Por ejemplo, acá ven un andador, tiene para hacer soporte del tórax, ¿no? Tiene acá un separador entre los pies para que el niño no cruce las piernas y no se caiga, ¿no? Está con el andador, pero igualito el hecho que camine y cruzando las piernas hace que cuando el niño lo saque en el andador más adelante también haga el mismo patrón, ¿no? Acá tienen un andador donde el niñito, pues, como no puede agarrar el andador con las manitos, lo sostiene y de esa manera puede caminar, ¿no? Acá ya ven un niñito que, pues, puede usar su andador para caminar, pero está usando algunos tipos de ortéticos o ayudas. Esos son bipedestadores, ¿no? Ayudan a que el paciente se mantenga en pie, ¿no? Esas son unas sillitas para mejorar la postura, hacer que no se deforme. Si no se cuenta con eso porque son aditamentos muy caros, ¿no? Pueden hacer pues una silla con yeso, con baldes, con espuma. La idea es mantener una postura buena porque esos niñitos pueden hacer escoliosis severas también, ¿no? Bueno, pueden usar sillas de ruedas, son sillas estándar y esas son ya neurológicas porque tienen muchos más aditamentos y una silla de ruedas adaptada, ¿no?
Esos son ortesis, tobillos, pies, ¿no? Por eso mantienen el pie pues en 90 grados. Si el niñito hace mucha puntita y no puede caminar por eso, pues o no tienen buen equilibrio, podrían usar este tipo de aditamentos que se llaman ortesis tobillo-pie, ¿no? Estos son ortesis tobillo-pie articulados que me permiten hacer dorsiflexión, ¿no? Y esos son algunos lazos que son ortéticos más chiquititos, ¿no? Que solamente son hasta el tobillo. Esos ya son adaptadores para la mano, por ejemplo, no puedo yo teclar con el dedo, pero puedo tener algún tipo de aditamento para que pueda el paciente hacer actividades, ¿no? Cubiertos adaptados, acá tienen pues una especie de separador de dedo porque los niños tienden pues a tener el pulgar metido, ¿no? Bueno, como les decía, las metas hay que individualizarlas, ¿ya? El apoyo de la familia es muy importante. Esas son algunas dificultades o algunas estadísticas de lo que se sabe, ¿no? 1 de cada 3 va a caminar, 1 de cada 4 no va a hablar, 1 de cada 10 tiene algún tipo de discapacidad visual, 1 de cada 4 va a tener problemas en vejiga, 1 de cada 5 tiene problemas de control de saliva, o sea, babean, ¿no? Entonces, por ahí también tienen ese tipo de dificultades, 1 de cada 4 tiene epilepsia, 1 de cada 4 tiene discapacidad intelectual, 1 de cada 2, 1 de cada 4 tiene problemas en conducta, 1 de cada 5 tiene problemas en el sueño, 3 de 4 sienten dolor. Entonces, simplemente es para que por ahí los tengan en cuenta, no es que tengan que saber todas estas estadísticas, sino significa que tienen que saber que los pacientes pueden presentar ese tipo de dificultades, ¿no? Bueno, eso también es importante, les menciono porque todos los papás preguntan eso, ¿no? O sea, por ahí ven al niñito que no controla ni siquiera la cabeza, no agarra nada, no se conecta muy bien, pero lo que les pregunta desde chiquito es, ¿caminará o no caminará, no? Entonces, bueno, hay que decirles, ¿no? O sea, cuál es el pronóstico de marcha, pero también hay que informarles que hay otras cosas que se tienen que trabajar que también son importantes, ¿no? No solamente el hecho que caminen, ¿no? Entonces, lo más importante que tienen que recordar de este cuadro es que si el niño logra mantenerse sentado, ¿no? Sentarse acá significa mantenerse sentado en el borde de la camilla, con los pies colgados, sin ningún tipo de apoyo en las manos, ¿no? Eso significa para ellos el mantenerse sentado en esas condiciones. Si logra mantener esa posición de sentado a los 2 años, ¿no? O antes de los 2 años lo adquiere, el pronóstico de marcha es bastante bueno. O sea, lo más probable es que ese niño termine caminando, ¿no? De repente a los 3 o 4 años o 5 años, ese paciente esté caminando, ¿no? Pero si es que el paciente no ha podido mantenerse sentado en esas condiciones hasta los 48 meses, o sea, después de los 48 meses, el pronóstico de marcha es malo. O sea, lo más probable es que ese niño no llegue a caminar más adelante. Entonces es importante que recuerden eso porque siempre le van a preguntar, ¿mi hijito caminará? ¿No? Y ustedes van a decir, bueno, va a depender de cuándo logra sentarse. El niño que logra mantenerse sentado, con logra sentarse, el pronóstico de marcha es bastante bueno y cuando lo haya conseguido, pues, antes de los 2 añitos. ¿Ya? Si después de los 2 años, después de los 4 años, por ahí no ha podido lograrlo, el pronóstico de marcha es bastante pobre. Bueno, la sobrevida va a depender mucho de las condiciones en que se encuentre pues el pacientito. Si es un paciente cuadril, probablemente pues tenga reflujo, tenga un montón de cosas, ¿no? Y por ahí va a tener malnutrición o va a tener problemas respiratorios y por ahí la sobrevida no va a ser tan buena, ¿no? Si el paciente es más leve, obviamente la sobrevida es bastante buena como cualquier otro paciente, ¿no? Y la educación va a depender del nivel intelectual y también de las facilidades que le pueda dar el colegio o la familia también, ¿no? Entonces, va a depender del que el colegio también lo pueda tener y lo pueda aceptar y lo pueda ayudar, ¿no? No solamente de la parte física, sino también de la parte intelectual y de la parte del colegio. Bueno, entonces hasta ahí hemos visto todo lo que era la parte de la parálisis cerebral. Vamos a ver un poquito del mielo y de la displasia, que ya sería lo último, ¿no? ¿Por qué les mencionaba lo del mielo meningocele? Porque tenemos épocas en donde hay bastantes pacientes con mielo meningocele en el hospital y obviamente nos dan muchos problemas en la parte del desarrollo, ¿no? Motor, porque intelectualmente tienden a ir bastante bien, no tiene por qué estar alterado la parte intelectual. Como les comentaba al inicio, ¿no? Y su compañero también preguntó, ¿tiene que ver mucho con el ácido fólico? Sí, tiene que ver con el ácido fólico, ¿no? Pero esto de acá es importante. El neuroporo posterior se cierra, ¿no? El tubo
del tubo neural, se cierra más o menos a los 28 días post-concepción, ¿no? Entonces, si se cierra más o menos a los 28 días post-concepción, la mujer se da cuenta que está embarazada cuando este neuroporo posterior ya no se cerró, ¿no? Entonces, por eso que es importante ver la parte nutricional de la mujer en edad fértil y no solamente decir, bueno, ya está embarazada y le voy a empezar a dar ácido fólico recién, ¿no? O sea, sí es importante que tome ácido fólico, pero también es importante recordar que muchos de estos defectos ya se dan, ¿no? Cuando la persona se da cuenta que está embarazada. Entonces, ahí tomar ácido fólico ya no le va a servir para que no tenga este defecto, ¿no? Entonces, es muy importante a las mujeres en edad fértil, pues obviamente tener la parte nutricional buena o hacer un buen control, ¿no? Eso, bueno, también las causas son multifactoriales, no solamente es la deficiencia de ácido fólico, sino que se piensa que hay muchos factores que puedan terminar en este mielomeningocele, ¿no? ¿Tiene que ver algo la parte hereditaria? Sí, porque hemos tenido familias en donde es muy frecuente la parte de esto, pero no necesariamente siempre va a ser así, ¿no? En el examen físico va a depender pues del nivel neurológico que encontremos, del nivel de la lesión, ¿no? La parálisis es lo que vamos a encontrar, o la paresia, ¿no? Vamos a encontrar muy frecuente alteraciones ortopédicas, escoliosis, la luxación o displasia en las caderas, el pivot también, o se pueden desarrollar más adelante algunas alteraciones musculoesqueléticas también, porque la parte muscular no es buena, ¿no? Hay alteraciones de vejiga, intestino, hay hidrocefalia, ¿no? Alteraciones en la piel también, porque obviamente la parte sensitiva no es buena, pues, ¿no? En el tratamiento, bueno, quirúrgico, pues lo va a hacer pues neurocirugía, normalmente se realiza en los primeros días de nacido o el día de nacido, y después se coloca la válvula de derivación ventrículo-peritoneal si es que existe hidrocefalia, ¿no? En la parte ortopédica va a ser pues la corrección de deformidades siempre y cuando estén pues recomendadas, ¿no? Y en la parte de nosotros, en la parte de rehabilitación, tenemos que ver pues el nivel de la lesión y el nivel neurológico, que no es lo mismo, ¿no? La parte del nivel de la lesión puede ser tener un mielo de repente dorsal, ¿no? Pero neurológico puede funcionar más lumbar, ¿no? O puede ser al revés. Vemos en la parte física, la lesión está a nivel sacra, pero la lesión neurológica está a nivel lumbar, ¿no? Entonces, no necesariamente coincide, ¿no? El pronóstico funcional, o sea, lo que les van a preguntar, ¿caminará o no caminará, no? ¿Qué es lo que va a poder hacer ese paciente? Las complicaciones, también tenemos que ver si es que necesita o no ayudas biomecánicas, la terapia física, ocupacional, lenguaje, si es que el paciente lo necesita, la parte de psicología también. Ya cuando son grandes los mandamos al módulo de rehabilitación social laboral, los deportes adaptados también se pueden realizar con estos pacientes, ¿no? Obviamente. Esto también es importante, bueno, son los niveles neurológicos, ¿no? Los músculos que están comprometidos o, bueno, entre comillas, pueden funcionar de acuerdo al nivel neurológico, la función que va a realizar y el pronóstico de marcha, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un nivel de S1, ¿no? No le digo nivel de lesión, sino nivel neurológico. A la hora que ustedes examinan, lo que van a esperar encontrar es que el tríceps sural, o sea, los gemelos y el sóleo estén normales. Entonces el paciente puede hacer flexión del plantar del tobillo, o sea, puede ponerse en puntita de pie, ¿no? Y si hace eso, el nivel anterior sería el L5, el L5 hace el tibial anterior, el tibial anterior hace la dorsiflexión del pie, ¿no? Entonces, si ya tenemos dorsiflexión del pie y plantiflexión, entonces el paciente puede caminar normal, no va a necesitar ningún tipo de ortético, ¿no? Entonces, el nivel S1 me dice que ese paciente va a poder caminar sin ninguna dificultad, o muy poquita, ¿no? Entonces, no va a necesitar ortéticos, por ahí va a caminar bastante bien, ¿no? Entonces, eso es lo que me va diciendo el nivel. De repente, el nivel más o de repente mínimo para que necesite caminar más o menos bien es L3, L4, ¿no? Con L3, L4 tenemos pues el cuádriceps bastante bien, bastante fuerte. Acuérdense, el cuádriceps me hace extensión de la rodilla, entonces el paciente por ahí va a mantenerse de pie, entonces puede caminar. ¿Necesitará de repente ortéticos en los pies? Sí, puede ser porque el piecito no lo va a controlar bien, ¿no? Entonces necesita ortéticos
Dependiendo si es más alto, de repente necesite muletas, y si es más bajo, L4, entonces no necesite, porque obviamente el cuádriceps es bastante fuerte, ¿no? Entonces, por ello diría que tienen que acordarse a nivel L3, L4, donde el paciente va a poder caminar con algún tipo de ayudas, y el S1, donde el paciente va a caminar sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, por ahí de repente vale la pena que recuerden eso, esos niveles. Bueno, y el último punto es la displasia en el desarrollo de la cadera. Como les decía, no es un trastorno del desarrollo en sí, pero me da bastantes problemas y es bastante frecuente, y por lo tanto tienen que saber reconocerlo, sospecharlo, para que el paciente a la larga no tenga problemas a la hora de caminar, o a la larga, cuando sea mayor, no tenga pues una artrosis de cadera muy jovencita y que tengan que ponerle prótesis teniendo 30 años, pues, ¿no? Entonces, esta displasia en el desarrollo de la cadera se tiene que llamar así, displasia en el desarrollo de la cadera, porque no es que la cadera ya esté formada cuando nace, o sea, por eso ya no se usa displasia congénita de la cadera, sino displasia en el desarrollo de la cadera, porque la cadera está en formación en los 2 primeros años, ¿no? Entonces, esta displasia en el desarrollo de la cadera hace referencia a la luxación de la cadera, la subluxación y a la displasia acetabular, ¿ya? Estos factores de riesgo sí son importantes tenerlos en cuenta, y no se olviden si es mujer, ¿no? Primera hija de mujer, ¿no? Si ha sido presentación podálica, o sea, ha estado sentada durante el embarazo, ha estado de nalgas, de pie, ¿no? Tiene más riesgo de tener problemas de cadera, y si tiene antecedentes familiares de displasia en la cadera, o sea, hermana con displasia en la cadera, mamá con displasia en la cadera, tía con displasia en la cadera, el riesgo hace mayor, ¿no? Entonces, ser mujer ya de por sí es un factor de riesgo de tener displasia en la cadera. Ser primera hija mujer, más todavía, ¿no? Presentación podálica aumenta más el riesgo, y si tiene un antecedente familiar, muchísimo más, ¿no? Entonces, si ustedes ven esos factores de riesgo, por ahí tienen que estar chequeando o sospechando que a la larga podría desarrollar una displasia en el desarrollo de la cadera, ¿no? Entonces, si tengo 2 factores de riesgo y signos clínicos, le voy a pedir una ecografía si es chiquitito, o sea, menos de 3 meses o 2, 3 meses, y una radiografía de cadera más de los 4 meses, ¿no? Entonces, en la exploración vamos a ver, pues en niño pequeño tenemos que ver el signo de Ortolani, que es donde la cadera está luxada y la reduzco con la maniobra. El signo de Barlow, donde la cadera la puedo luxar, ¿no? Que normalmente tengo que examinar el niño chiquitito, ¿ya? Acuérdense que estas maniobras no las voy a poder usar en niños grandes, puedo causar daño porque ya los tejidos ya no son tan flexibles, elásticos, entonces por ahí puedo producir más daño al paciente. Entonces, las maniobras se hacen en niño muy pequeñito, ¿ya? En el niño que no camina, o sea, el niño que tiene de repente unos 6 meses, vamos a ver la limitación a la abducción de la cadera y el signo de Galeazzi, que ahora lo vamos a ver. Y en el niño que ya camina, normalmente vamos a ver en la marcha en Trendelenburg, que claudica, ¿no? O sea, como que cojea o se va para un lado, y la marcha en pato cuando hay una displasia en la cadera bilateral, ¿no? Es el signo de Ortolani, ¿ya? Acuérdense, el Ortolani empiezan con la rodillita en la línea media y hacen como un circulito, ¿no? Y a la hora que hacen ese circulito, la cadera entra en su sitio. Es una cadera que está luxada y entra, o sea, reduce, ¿ya? De repente, ¿cómo lo pueden recordar y diferenciar del Barlow, ¿no? Bueno, para mí, por ejemplo, ¿no? Antes siempre me confundía cuál es Ortolani y cuál es Barlow, entonces decía, la Ortolani es como que ustedes hacen como una especie de O, ¿no? Empiezan en la línea media y se van así, hacen un círculo, hacen como una especie de O, y la cadera entra a su sitio, ¿no? En cambio, la de Barlow, ustedes lo ponen hacia abajo y lo van hacia afuera, y se luxa la cadera. Entonces, para que se acuerden, Ortolani está la cadera luxada y reduce a su sitio, ¿no? Entonces hace una O y la cadera regresa a su sitio. Entonces, de repente, por ahí es más fácil que se acuerden de esa maniobra, ¿no? Y el otro, obviamente, va a ser el Barlow, el que se luxa, ¿no? ¿Ya? Para que se acuerden, o sea, porque a veces se van a confundir qué cosa hace Ortolani, qué cosa hace Barlow, ¿ya? El de Galeazzi, por ejemplo, van a ver, ustedes lo echan al chiquito, ponen las piernas, los piecitos en la superficie, y van a ver una diferencia en las rodillitas, en la diferencia, en la longitud de los miembros, ¿no? Entonces, eso les hace pensar que la cadera está luxada, ¿ya?
Y el otro signo es la limitación en la abducción de la cadera. Entonces ven acá, la cadera la pueden abducir, como ven en la maniobra de Ortolani, la ven para el costadito, y acá ya no la pueden abrir mucho. Entonces esto les va diciendo que por ahí algo puede haber en la cadera, ¿no? Eso normalmente lo van a ver en los niños más grandecitos, no tan chiquititos como Ortolani y Barlow, ¿ya? Y este es el signo de Trendelenburg o la marcha en Trendelenburg. Ustedes cuando van a ver que cuando caminan las caderas más o menos quedan niveladas, ¿ya? Pero cuando tienen el Trendelenburg, ¿no? El músculo glúteo medio, acuérdense que es el músculo glúteo medio, está débil y por ahí a la hora que se paran en un pie, ¿no? En el pie que está entre comillas enfermo, ¿no? O que no tiene fuerza glúteo medio, la cadera del otro lado, la cadera sana, se cae, ¿no? Ese es el signo de Trendelenburg o la marcha en Trendelenburg. Bueno, esto también se usa, se toma radiografías de las caderas y se mide el ángulo acetabular, ¿no? Este ángulo acetabular va a depender, el grado del ángulo va a depender de la edad, ¿no? Del sexo y de la cadera que se mide, ¿no? Siempre el lado izquierdo tiene un poquito más que el lado izquierdo, el lado derecho, pero esto obviamente ya no, porque tiene como de repente, unos 40 grados, ¿no? Entonces ya no es tan normal, ¿no? Esta es una cadera que está subluxada, que está parcialmente fuera, el 50% de la cabeza del fémur está por afuera, y esta es una cadera completamente luxada, ¿no? Entonces con la radiografía van a ir midiendo estos ángulos y con eso van a ir viendo si es que está normal o no está bien para la edad, el sexo que el paciente presenta. Bueno, entonces el tratamiento va a depender de la edad y del tipo de alteración. Cuando es la parte de ortopedia, normalmente ellos les ponen arnés, les ponen yesos o hacen cirugía, dependiendo de la edad, la severidad también. Y en la parte de nosotros tenemos que evaluar pues cómo va el desarrollo, ¿no? Evaluar los signos en la parte física, la debilidad muscular o cómo camina el paciente, si es que ya lo está haciendo, para poder indicarle algún tipo de terapias, ¿no? Obviamente, pues la terapia física y los cuidados posturales son muy importantes para que esa cadera vaya bien. Muchas veces en las caderas que tienen displasia leve, pues no, ortopedia no hace ningún tipo de tratamiento, solamente nos manda a nosotros, y en la parte de nosotros tenemos que ver cuánta debilidad tiene y poder trabajar en terapia física, ¿no? Para mejorar la fuerza y que la cadera esté más estable y tenga menos posibilidades de que por ahí se luxe, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que teníamos que conversar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo sé que es bastante información, pero hay cosas que sí me gustaría que recuerden, ¿no? Uno es la parte del desarrollo psicomotor, ¿no? Lo que tienen que evaluar, los reflejos que son importantes observar. En la parálisis cerebral, acordarse de las características, la sospecha temprana para hacer un tratamiento temprano, ¿no? Eso es tarea de todos, no solamente de nosotros, sino en general de todos, como médicos, de sospechar algún niñito que no está yendo bien en su desarrollo para poder intervenirlo y tenga menos problemas a futuro, ya sea en el área que esté pues alterada. En el meningocele es importante el nivel para ver el pronóstico, no es lo mismo tener un nivel L1, L3 o S1 para el pronóstico de marcha, ni las ayudas que va a necesitar. Y en la displasia cadera, no se olviden, paciente mujer, ¿no? Hija mujer, mejor dicho, primera hija mujer, antecedentes familiares, o presentación podálica, ¿no? Durante el embarazo, entonces tiene mucho más riesgo de tener displasia en la cadera, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que por ahí de repente no haya quedado claro. Doctora, tengo una consulta. Y dime. Con la técnica de Barlow, o sea, ¿para qué se utiliza? ¿Para saber si hay luxación o para qué trataría Ya, de ¿para formar qué? la luxación? Sí, ya, a ver. La maniobra de Barlow, o sea, significa que la cadera es luxable, ¿no? La maniobra de Barlow lo que hace es luxar la cadera, o sea, significa que esa cadera es potencialmente luxable. O sea, ustedes lo ven, lo examinan por ahí y aparentemente está todo bien, pero con la maniobra de Barlow ustedes luxan la cadera, significa que es una cadera inestable, ¿no? Que es una cadera inestable significa que a la larga podría tener más problemas a futuro, ¿no? Y con la maniobra de Ortolani la cadera está luxada y ustedes la ponen en su sitio, ¿no? Entonces la maniobra de Ortolani regresa a su sitio y la maniobra de Barlow la luxa. Gracias, doctora. Gracias también.
No sé si tengan alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que quieran. Doctora, una consulta. En el caso de la edad corregida, ¿se va a utilizar hasta antes de las 37 semanas únicamente? Así es, así es. No 37 semanas, sino hasta 36 semanas. Porque 37 semanas ya se considera a término, ¿no? O sea, si paciente nace a las 36 semanas, le faltó un mes para nacer. Entonces, si ahorita tiene 6 meses de nacido, le quitan un mes, sería 5 meses de edad corregida. Si tiene 37 semanas, nace 37 semanas, ustedes ya no van a corregir la edad, porque entre comillas, 37 semanas ya lo consideran a término. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Sí, dime. Disculpe, en la parte que habló de parálisis cerebral y nos estaba enseñando de monoparesia, diplejía, hemiplejía, mencionó algo que creo que mencionó que dijo que hemiparesia no se utiliza en lo que es parálisis cerebral o algo así. No, no les puedo Ah, escuchar ya, bien. ya, ok, está bien, ya sé. Cuando estaba hablando de lo que es parálisis cerebral en la clasificación, estaba diciendo que la diplejía, ¿no? Es la afectación a predominio de los miembros inferiores. Significa que los miembros superiores tienen algo de afectación, pero en la parálisis cerebral no se usa la palabra paraplegia, ¿no? O paraparesia, ¿no? La paraparesia habla de que hay como una especie de nivel, como un nivel medular donde la parte inferior está comprometida, pero cuando uno habla de parálisis cerebral, normalmente cuando hay más compromiso de miembros inferiores, también hay algo de compromiso de miembros superiores, por eso se habla de diplejía o diparesia y no de paraplegia o paraparesia. Buenos días, doctora. Quisiera Sí, realizar una consulta. dime. Con respecto al diagnóstico, si bien es cierto, esta se realiza mediante el aspecto clínico, para efectos de investigación en las pruebas de imágenes, tal vez mediante la resonancia magnética, ¿existen patrones que nos orientarían a la cierta lesión de parálisis cerebral? Claro, o sea, sí, en la parte de investigación, sí, en realidad, lo que pasa es que en las investigaciones de parálisis cerebral, ¿no? Antes se decía, bueno, que la resonancia pues no era tan específica, ¿no? Entonces por ahí se tomaba a veces sí, a veces no, ¿no? Ahora, hoy en día, como ya no es tan difícil acceder a las resonancias, pues en muchos lugares, ¿no? Acá todavía tenemos muchas dificultades, pero en muchos lugares siempre el paciente que se sospecha de parálisis cerebral chiquitito, ¿no? Se le toma resonancia. Y se ha visto más o menos un 90% de pacientes con parálisis cerebral con alteraciones en la resonancia, ¿no? O sea, es bastante alto. Las localizaciones, ¿no? Van a depender, o sea, el tipo de lesión que van a encontrar va a depender, pues, de muchas veces de los antecedentes que el paciente tenga. Por ejemplo, un paciente prematuro, normalmente está asociado a lo que se llama leucomalacia periventricular, ¿no? Que es como un reblandecimiento de la sustancia blanca, y entonces ese niño lo más probable es que tenga al final una diplejía espástica, ¿no? Si por ejemplo ves una alteración a nivel de la corteza cerebral, lo más probable es que sea un espástico, y dependiendo en dónde esté localizado vas a tener pues de repente una hemiparesia, si es un solo lado, ¿no? O una monoparesia, si es que es un lado muy pequeñito, pues, ¿no? Entonces, dependiendo de la localización o el tipo de lesión que tengas, es lo que uno esperaría las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, ahorita ya hay bastantes estudios que apenas el niñito tiene sospecha, chiquitito, le toman resonancia, y en el 90% de esos pacientes que tienen parálisis cerebral clínicamente encuentran alteraciones a nivel estructural en la resonancia, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Cada vez se ven más lesiones, alteraciones de lesiones. También hay una clasificación de imágenes, ¿no? En cuanto a lo que es lesiones cerebrales que se pueden asociar a lo que es parálisis cerebral, ¿no? Hay una clasificación de imágenes
¿ya? Entonces, la imagen también, ¿no? O sea, digamos que si ves alteración pues en los ganglios basales, ¿no? Lo más probable es que ese paciente pues tenga una parálisis cerebral de tipo atitóxica o distónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se ve en los pacientes que han tenido bilirrubinas muy altas, y se sabe que las bilirrubinas muy altas pueden lesionar los ganglios basales y por lo tanto tener pues alteraciones en el control del movimiento y alteraciones en el tono muscular, ¿no? Si hay una lesión a nivel cerebelar, entonces lo más probable es que tenga una parálisis cerebral de tipo atáxica, ¿no? Y así van a ir asociando las lesiones, ¿no? Que pueden encontrar en el cerebro. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Algo que de repente no esté claro. Doctora, lo que mencionó también de los bipedadores era para los pacientes que no se pueden movilizar y no, o sea, porque mencionó que era para que no se deforme su postura. Ah, los bipedestadores, el uso de bipedestadores, esto de acá. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, por ejemplo, la bipedestación, ¿no? Antes, digamos, antes se pensaba que los niñitos con parálisis cerebral, pues no era importante tenerlos en esas posiciones, ¿no? Hoy en día, pues se ha visto que los niños que tienen cualquier tipo de parálisis cerebral, así hasta los más severos, ¿no? Mientras más chiquitos yo los empiezo a parar, más chiquitos en el sentido de llegando al año, ¿no? No porque tenga 6 meses los voy a parar, ¿no? Todavía no le corresponde. Pero llegando al año, así no controlen la cabeza, así no controlen el tronco, ¿no? Se ha visto que el hecho de ponerlos de pie, esos niñitos, hace que mejore, por ejemplo, la densidad mineral ósea de los huesos. Ustedes saben que si el hueso no soporta carga, pues tampoco se mineraliza, ¿no? También disminuye la posibilidad de que la cadera se luxe, ¿no? ¿Ya? Ustedes saben que si el paciente tiene una parálisis cerebral, tiene muchas posibilidades, sobre todo si es espástico, que la cadera se luxe. Entonces, han visto que si el paciente lo empiezan a parar chiquitito, tiene menos posibilidades de que la cadera se luxe. También saben que los niñitos pequeñitos que tienen parálisis cerebral, sobre todo espásticas, hacen el pie en equino, o sea, se ponen en punta de pie. El hecho de ponerlos de pie y soportar peso hace que esto tampoco se deforme, no tengan que llegar a cirugías muy tempranas, ¿no? Hacen que los músculos no se o sea, no se pongan rígidos en determinadas posiciones, porque si ustedes saben que el niño es espástico y que está, por ejemplo, sentado como la niñita que tiene su separador, a la larga, si yo lo dejo sentado, las rodillas van a terminar flexas, o sea, dobladas, ¿no? Entonces, si yo lo quiero parar después, no voy a poder pararlas, entonces necesita cirugía. Entonces, también se ha visto que mejoran los rangos de movimientos, también mejora la parte intestinal, la parte renal también, con el hecho de estar en bipedestación. Los niños no se mueven, pueden tener problemas intestinales también. Y lo otro que también se ha visto y que se ha asociado mucho es el hecho de ponerse de pie con el nivel intelectual de los niños, ¿no? El hecho de estar de pie mejora su campo visual de los niños y se ha visto que esos niños que los paran más chiquititos, ¿no? El nivel intelectual tiende a ser mejor que el niño que pasa pues todo el tiempo echado, ¿no? O sentado. Esta mesa de estación es una mesa especial, ¿no? Es una mesa que ustedes ven, pueden cambiarlo y el paciente se puede sentar. Es una silla, ¿no? Que se convierte en bipedestador, ¿no? Ok, gracias también, doctora. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces, bueno,
Bueno, vamos a terminar la clase del día de hoy y bueno, espero que les pueda servir las cosas que hemos conversado. Yo sé que es bastante información, también sé que ustedes no han llevado todavía pediatría, entonces de repente por ahí algunos términos, algunas cosas por ahí les sea un poco más difícil, pero espero que más adelante ya si llevan, por ejemplo, pediatría o llevan, por ejemplo, ortopedia o neurocirugía, no sé, estas cosas también las puedan tener en cuenta y que al final, ¿no? Ustedes como médicos puedan diagnosticar o sospechar de algún tipo de problema que pueden tener esos niñitos y derivarlos a tiempo, ¿no? O brindarles algún tipo de ayuda a los padres, orientaciones, ¿no? Para que ese niño pues vaya mucho mejor, ¿no? Y que no tenga que tener después niños súper severos que de repente si hubiesen tenido atención mucho más pronta o de repente intervención más temprana, hubiesen sido mucho más leves, ¿no? Como les comentaba, hay muchos estudios, ustedes saben que la parálisis cerebral no se cura, pero lo que están viendo es que esos niñitos que son chiquititos, ¿no? Que todavía su cerebro están en maduración, en hacer todas las sinapsis importantes, ¿no? Se ha visto que estimulando, haciendo algún tipo de ejercicios en especial, el riesgo de parálisis cerebral en esos niñitos disminuye un montón. Y también la severidad. No es lo mismo tener a un niñito con un gross motor 4 o 5, o sea, va a ser dependiente toda su vida de otra persona, a tener un gross motor 1 o 2 donde el niño va a ser independiente, ¿no? Y en muchos de esos estudios, que todavía son muy pequeñitos, con muy poquita población, pero se ha visto que en algunos ya no han presentado pues este tipo de alteraciones. Entonces significa que de una u otra manera podemos ayudar a estos niños a que no sean severos, sino que sean mucho más leves y mejorar su calidad de vida, y no solamente de los niños, sino de toda la familia, porque cuando un niño está enfermo, toda la familia está enferma también, ¿no? Es difícil tener un niño con discapacidad, ¿no? Y entonces por ahí es importante que ustedes puedan, de repente, ser parte del proceso de diagnóstico, de sospecha y parte del tratamiento también, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy. Bueno, les agradezco la atención, ¿no? El interés que han tenido también.